Suscríbete a la Panterita. Juanma, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Juanma. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Impresionante, muñequito. Bien, te escuchamos. No, pero cuestiones internas. Estamos aquí, desde Novena Proyectada, frente a la sede de concentración del Club Cerro Porteño, donde hoy el Ciclón se enfrenta a uno de sus desafíos más importantes. Al menos en lo que va de este primer semestre del año, recibe nada más y nada menos que al bicampeón vigente de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando del Palmeiras. Los futbolistas concentrados en la sede habitual aquí en Barrio Obrero, aguardando ya lo que será la última charla técnica, donde Francisco Arce de vuelta va a confirmar el equipo que va a iniciar hoy el partido contra los brasileños. Ayer, en la segunda edición del Cardenal Deportivo, dábamos a conocer un probable equipo de Cerro Porteño, con el que Francisco Arce estuvo insistiendo mucho y mucha atención, porque ayer, después del entrenamiento, volvimos a recibir otras informaciones donde ha modificado principalmente la parte del medio sector para el equipo de esta noche o de esta tarde, que va a iniciar el juego ante Palmeiras. ¿Y cuál es el equipo? La probable alineación es con Jan Fernández, Alberto Espínola, la presencia de Williams Riveros, Alexis Duarte y Alan el Coyote Rodríguez. Ayer informábamos que Ángel Cardoso Lucena estaba para arrancar, pero desde el banco de suplentes. En la última movilización de anoche, Francisco Arce lo incluye en el equipo titular, realizando también compañía allí en el medio sector con Robert Piris da Mota y Rafael Carrascal, dejándolo en el banco de suplentes a Federico El Pachi Carrizo. Por derecha está para debutar con la camiseta del Cerro Porteño Brian Zamudio, por izquierda Claudio Aquino y en la delantera Alfio Oviedo. Ese es el probable equipo del Cerro Porteño para enfrentar esta tarde al Palmeiras. La novedad pasa por lo de Alfio Oviedo, Sí, ha insistido mucho Francisco Arce en los últimos movimientos, poniéndolo y jugándose por Alfio Oviedo como referencia en el ataque. Si bien en algún momento también llegó a probar con Marcelo Moreno Martins, pero así como están las cosas, Alfio Oviedo estaría arrancando el partido de hoy. ¿Cuántas entradas vendidas hasta ahora? Hoy consultábamos a la mañana y se tienen aproximadamente cerca de 27.000 entradas más o menos vendidas, según lo que nos habían comentado en la mañana de hoy. Movió bastante en redes el tema de Francisco Chiqui Arce, que él se manifestó en las redes y como que esto le alentó al público, ¿verdad? A la gente a moverse, ¿no? A ir a comprar las entradas, me imagino, ¿verdad? Porque de 20 a 27.000 entre ayer y hoy, definitivamente. Y aparte en redes sociales también vimos el gran movimiento que generó todo lo de Chiqui, Juanma. Sí, principalmente en redes sociales, Bruno. Ayer por la noche tenía más de 7.000 me gusta el tuit de Francisco Arce, que ha publicado ayer, justamente ni bien terminado los programas deportivos, a las 14 puntualmente. Francisco Arce escribía en su cuenta de Twitter una especie de arenga alentando a la gente del Cerro Porteño. Con la frase "se puede". Sí, vamos Cerro de mi vida, sí se puede. Sí. Dice Francisco Arce que hoy día a esta hora ese tuit con la imagen de la insignia oficial del Cerro Porteño tiene más de 10.900 me gusta. Juanma, ¿y las entradas hasta qué hora se venden? Las entradas, Ariel, recordando siempre que ya no es el sistema anterior que tiene que acercarse a boletería, sino que a los locales de la red UTS. Va a estar disponible hasta que se agoten, hasta incluso cerca del horario del inicio del partido. El hincha de Cerro Porteño interesado todavía puede adquirir sus entradas, están habilitadas de la manera vía online y también en cada uno de los locales de la red UTS habilitados, que generalmente están en los shopping, también aquí en el sector de las adyacencias de la Nueva Olla, están los puestos de venta de la red UTS, generalmente en Antequera y Quinta, también sobre Parapití, tengo entendido que hay otro punto de venta donde los hinchas de Cerro Porteño pueden adquirir la última hora. Fabio, Dani, Federico, ¿qué quieren saber sobre el Cerro Porteño? Lo de Brian Zamudio también. Sí, claro, eso le quería preguntar. Quiere decir ¿dónde va a jugar, verdad? Me parece y a la que es derecha, una de las preguntas que... en la función de Alan Benítez. A mí no me sorprende. ¿Eh? A mí no me sorprende.
porque ni Enzo Jiménez ni Alan Benítez no cierran los rendimientos de ambos en los últimos partidos. Y Alan que viene maltrecho. Entonces, con 50-60%, un jugador que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien el fútbol brasileño, que ya tiene rodaje de selección, pero por una mano distinta te puede es un dar. jugador más ofensivo con respecto a esos nombres que da. Alan es un jugador que se va, pero también retorna rápidamente. Brian tiene buen recorrido, pero él es más puntero, más extremo. Entonces estamos hablando de un equipo que apuesta al ataque. Sí, pero en realidad allí vos compensás eso de jugar con 3 volantes. Sí, Es así. Más músculo. O sea, cuando vos tengas la el medio de pelota, Cerro, vos podés decir técnicamente que jugás con Brian y Alfio, con Aquino como enganche. Pero si jugamos con doble 9, Alfio con Moreno Martí, yo no lo veo a Brian de 8. Pero Brian juega de 8 porque vas a jugar con un solo punta y vas a poblar el medio campo con 3-6. Que son Pirida, el Mota, recorrido no va a ser Carrascal y tan largo, si es que no tenías tres volantes. Samudio físicamente hoy va a tener que fundirse. Y justamente, por eso lo pone. O sea, Chiqui va a querer que haga lo de Berizzo. El ida y vuelta constante. Claro, y lo otro tiene que ver con Carrascal, soltarlo a Carrascal, y de tanto hablar de Pachi Carrizo al final no lo va a poner. Yo de ese medio, me parece que el dilema es quién va a estar cerca de los centrales. Porque al no estar Patiño, y yo no sé si hoy Chiqui le va a decir a Pulpito, vos salís como siempre, porque vos sabés que William Rivero no es para salida. Entonces no sé si va a estar Piri Damota o también va a ser un doble 6 para la salida con Carrascal. Yo no lo veo tanto al colombiano soltarse como ese tercer volante como en algún momento que hizo. fue mal en el clásico, ¿te acuerdas? Eso fue lo de una Por cosa eso, de... Arce juega otra vez con algo que no le ha salido bien. Le salió bien en un partido específico, contra Libertad 4-0, la línea de 3 en el fondo. Después recordamos el partido del año pasado contra los brasileños, 3 volantes, no le salió bien, cuando lo puso aquí en esa función. En el clásico el 0-0, primer partido del grupo, no le salió bien, la línea de 3 en Santa Fe tampoco, y ahora se cubre con esto. Yo creo que va a ser Piri Mota, ¿no? Si hay uno que va a estar atrás, pero tampoco lo veo a Carrascal suelto, porque Carrascal ahí sí evidenció mucha lentitud. Debe ser o debe cuidar que aquí no se retrase tanto para tener contacto con los compañeros, porque ahí Oviedo va a pasar lo mismo, aunque es más veloz Oviedo, que Moreno Martín se va a quedar solo. Entonces debe cuidar eso Francisco Arce, pero se juega nuevamente con los 3 volantes, en este caso Piri Damota, con Carrascal y con el Pica. Estamos con Andrés Torres, jefe de socio del Club Cerro Porteño. Andrés, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, Bruno. Muy buenas tardes para vos y toda la mesa. Bueno, estábamos hablando acá de la incidencia que pudo haber tenido el tuit en redes sociales del movimiento de Chiqui, porque nos decía Juanma de 27.000 entradas hablaba y nosotros teníamos el último reporte de 20.000, o sea, hubo un salto importante. ¿Cómo está eso ahora mismo? Sí, realmente la venta ayer hasta la mañana, el mediodía, estaba en aproximadamente 21.000. Ahora mismo tenemos casi 30.000 entradas ya vendidas, colocadas. Después del tuit del Chiqui, realmente la repercusión y el movimiento fue intenso. Es muy notorio el impacto que tiene el Chiqui en todo el ambiente de Cerro, ¿verdad? Sin dudas, sin dudas. A ver, el tema de el famoso paraguayo de última hora, ¿verdad? Porque no quiero decir todos los paraguayos, ¿verdad? Porque sería muy injusto, porque hay gente que sí es puntual y gente que sí es previsora en cuanto a sus actuaciones en distintos ámbitos de la vida. Pero te pregunto, para la gente última horista, ¿qué puede hacer si ahora se quiere ir al partido de Cerro Palmeiras? Si ahora quiere venir, puede comprar su entrada a través de la web de Red UTS. Tenés ya más de 50 puntos distribuidos en toda la zona central. Ya no te digo el interior porque quizás ya no lleguen. Y vamos a tener puestos móviles también. Un puesto de venta en la avenida Estados Unidos y Batallón 40. Todas las personas que quieran, decidan y puedan venir sobre la hora. Red UTS, ¿hasta qué hora pueden comprar? Hasta la hora del partido va a estar. Hasta la hora del partido, ok, perfecto. Pero ya en las inmediaciones de Cerro o en Cerro no van a vender entradas. No, en Cerro no, el estadio ya tiene que estar cerrado 6 horas antes del bueno, los revendedores, hay que decirle a la gente ya, hablando mal y pronto, también tienen sus
sus entradas, sus famosas entradas, ¿verdad? Pero no hay que apuntar a eso, porque por ahí uno se encuentra con precios realmente exorbitantes, o de por ahí con el problema de las entradas, no sé, del tema de si es original o no la entrada, ¿verdad? Porque alguna vez pasó que uno se va y se encuentra con una sorpresa, ¿verdad? Sí, Fabio. Sí, pero Andrés, hablaste de que va a haber un puesto en Estados Unidos, o sea, estamos hablando a 4 o 5 cuadras del estadio. Está a una cuadra del estadio. A una cuadra. Estados Unidos, ¿y qué dijiste para la gente que quiere ir directamente a comprar ahí? Estados Unidos y Batallón 40, sería octavo. Ah, octava. Sí, esa calle choca contra el acceso a la platea central. Ah, ahí está. Andrés, y para hacer número, estimativamente, no te pido precisión, entre el momento del tuit del Chiqui, que fue tipo 3 de la tarde, y hasta ahora, más o menos, ¿cuántas entradas se vendieron? Casi 9.000 entradas se vendieron desde ese tuit. 9.000 entradas. ¿Y vos crees que tiene una relación directa realmente? Yo realmente sí. Yo te puedo decir que estuvimos acá en el estadio, en las oficinas, en el momento después del tweet, y en lo que se generó en nuestro sistema de atención virtual en WhatsApp, en los teléfonos, la gente misma que se acercó. El impacto acá, o sea, fue perceptible, y en la venta de entradas, ni te cuento, vender 9.000 entradas después de un posteo del profesor a ese momento, el impacto es directo. ¿Y se sigue moviendo? Sí, se está moviendo. Esperamos llegar a un buen número y tener un buen marco. Se siguen vendiendo las entradas, así es. Andrés, ¿y los socios? ¿Cuántos socios tiene actualmente el Cerro Porteño y cuántos ya pudieron retirar? ¿Ya retiraron todos sus respectivos boletos? Hoy en día tenemos 13.500 socios al día. De esos 13.500, 8.500 aproximadamente hicieron uso del beneficio de la compra de entradas al 50%. Y el socio puede comprar todavía a precio diferencial, si es que así lo desea, en los sectores que están disponibles, ¿verdad? Que son Platea, Gradería Norte y Gradería Novena. ¿No le pueden pedir otro estudio a Chiqui para llenar la cancha, Andrés? O sea que, Bruno, el horario que por ahí las fechas están complicando un poco la situación. Sí, no, por eso te digo, vos sabés que vender ya las 30.000 entradas, te digo que es un número muy importante, y acá no se va a dar el tema de que no, yo compro la entrada pero no sé si me voy a ir. O sea, la gente que compró se va a ir a la cancha, ¿verdad? O sea, es un número duro lo que te quiero decir, ¿verdad? Vender 30.000, porque lastimosamente qué horario pésimo le dieron a Cerro Porteño, ¿verdad? 18:15 para un día laboral. Y bueno, esto ya no tiene que ver con la organización, una cuestión del azar, te diría, porque estamos el 29 y la gente no tiene dinero, ¿verdad? Es muy complicado, ¿verdad? El trabajador le cuesta mucho, ¿verdad? Hoy ya se está raspando la olla, como se suele decir. Pero el horario, sí, el horario, yo no sé. ¿Ustedes tienen información al respecto de eso? ¿Por qué se eligió este horario? No, yo no sabría decir con precisión porque se definió este horario para un partido tan importante. Realmente, no sé si somos los únicos que vamos a jugar en este horario también, ¿verdad? Pero el que afecta, pero bueno, la gente que puede, se escapa así, permiso, la que no lastimosamente no llega, pero como vos decís, igual para el horario y teniendo en cuenta los factores que pueden influir para no tener un estadio lleno, vamos a tener un buen y lindo marco de vuelta hoy. Andrés, la localidad que queda en mayor abundancia, ¿cuál es? ¿Qué sector? Es la Gradería Novena. Novena, no, esa es famosa, la Novena, la parte sur, la Gradería Sur. Sí. Sí. ¿Y después qué sector? Y tenemos todavía remanente de Platea y de Gradería Norte. Graderías Norte. ¿Preferencias ya agotadas? Las preferencias, tanto las centrales como las laterales, sí ya están agotadas desde hace varios días. Ah, ya. ¿Y el sector de visitantes que está en el movimiento de los palmeirenses? Y van a llegar 1.500, 1.200, 1.500 aproximadamente. Es un número interesante, ¿eh? Sí, realmente más que el resto de los visitantes que tuvimos en fase de grupos.
Sí, sí, pero esta ya es otra distancia. Y después que hinchas de Palmeiras no solamente hay en San Paulo, ¿verdad? Hay hinchas así como el Corinthians, por ejemplo, ¿verdad? Vos te vas a Foz de Iguazú nomás y ya vas a encontrar hinchas de Palmeiras, de Corinthians principalmente, de Flamengo, ¿verdad? Esos son equipos que tienen seguidores en todas partes de Brasil y del mundo, te diré, Así como Argentina, ¿verdad? Hay hinchas de River y de Boca en todas partes del mundo. Bueno, 1.500 entonces aproximadamente para los visitantes. ¿A qué hora abren los portones? A las 3:15 de la tarde se abren los portones, bro. 3:15 de la tarde. ¿Y para los periodistas que no somos gente? Opa. Para todos ya. Creo que a las 16 horas está abierto el... Perdón, ¿para las 4 dijiste? Sí. Ah, ya. Podríamos firmar igual el jefe de prensa se va a comunicar con todos los periodistas acreditados para precisar el horario exacto de la apertura de portones francés. Sí, bueno. Gracias, Andrés, éxito, muy amable por atendernos. Muchos éxitos para hoy. Si Ariel viene antes, sí le vamos a dejar entrar por todo el aguante que nos está haciendo. Ariel entra de fino. Escuchate, Ariel, lo que está diciendo. Jefe de socio de Cerro, que si vos te vas, entras de fino sin ningún problema. Ah, estamos hoy. Todo el aguante. Claro. Sí. Gracias, Andrés, muy amable. Gracias, suerte, adiós. Andrés Torres, jefe de socio de Cerro. Yo no voy a decir nada. Ahora que no digan que yo soy el que le victimizo al pobre Ariel, que yo le... No se puede. Ariel, pobrecito, ¿eh? No, la verdad que es un partido para verlo. Un partido Sí, la verdad que como hincha. Nivel... De eso que dan gusto ver, ¿eh? De eso que hablando en serio. Yo sí claro. no soy hincha de Cerro, igual me voy a... Si tiene la posibilidad de... Sí, vos sabés que incluso esta mañana... ¿Por el rival? Decía... Por los dos, mira que es un desafío para Cerro. Por lo de Cerro, yo sé que me Palmeiras. encendió el tuit de Chiqui, no, pero... me reveló, no sé, me entusiasmó. Te digo, yo de acá me voy ya a la cancha. Yo de acá, por eso le pregunté. Mirá lo que dice el entiendo. Zócalo del canal, dice, recibe al bicampeón de América. Claro, No me pero lo que te quiero interesa, decir, bueno, Dani, pero bicampeón, a la web. esta mañana decía... Se puede, hermano, Pues se nadie puede. está diciendo lo contrario. Ahí está el tuit de Chiqui. Está bien. Algo respecto a la señora Ariel, nomás que decía esta mañana el Zócalo, Cerro quiere atropellar la historia. Y atropellar la historia es una frase que Ariel viene dando ya desde la semana pasada. Atropellar la historia, comenzaban los sermones así, ¿verdad? Y eso, Y No, así no Ariel. es sermones, es una, ¿cómo se llama? Arenga, una arenga. Bueno, pero está bien, sí. Una arenga eso lo hace porque te enfrenta al bicampeón de América. Claro. Es que Cerro yo en estaba el mirando, 19 jugó contra estaba San hablando Lorenzo esta mañana, por ejemplo, y lo pasó de fino. a mí me parece que con la caída de River de Flamengo es el mejor equipo de América, ¿verdad? Por un montón de cosas, Es hoy es el más, mejor vos equipo de sabés que América. ayer justamente en la previa del partido de Paranaense Libertad, el presidente de Paranaense, que es un personaje, le estaba presentando a Fernandinho. Y uno de los periodistas le dice a Fernandinho, quiero hacerte una pregunta, ¿cómo fue para que no te tiente ir a otro club más grande, tipo Santos, ahí en la zona de San Paulo, Río, y escoger a Atlético Paranaense? Tuvo mucho que ver que vos seas torcedor, vos seas hincha de este club. Y el presidente dice, espera un poco un rato. Y le dice, nosotros somos grandes. Y empieza a nombrar, Santos, saca a la gente, Santos está, nosotros le atropellamos a Santos. Corinthians, todo esto, y después dice, el único es Palmeiras porque le tiene a su presidenta Leila, porque quiere ser campeona del mundo. Presidenta. Y sí, porque no quiere ser el meme, porque en Brasil tienen esa frase de que Palmeiras no tiene mundial, y entonces, o sea, imagínate que en Brasil mismo dicen, no, la palabra que ellos usan, Palmeiras está en otro patamar, está en otro nivel. O sea, dentro de los propios brasileños, para dimensionar a quién se hay un enfrenta hoy. reconocimiento. A quién se enfrenta hoy Cerro Porteño. Ahora, lo del tuit me parece que es más también por cómo viene Cerro. Porque ¿qué dice el tuit de Arce? El tema es el Sí se puede. O sea, ¿cuándo vos aplicas eso? Cuando vos no venís bien, cuando vos venís bajoneado. Yo creo que esa es una yo no situación. creo que en ese contexto. Sí, es por el rival. Yo creo que hace referencia al rival. yo creo que hace Cuando dice- referencia- Cuando dice sí se puede, es porque cuando vos enfrentás a un rival muy grande, El favoritismo de el Palmeiras. favoritismo es muy marcado. pero ¿sabes? A eso Bruno, apunta, para me mi parece gusto, también. mi modo Espera de que ver- el especialista Ariel, por favor. A mi modo de ver,
Es que parecía que no había un partido así, estaba todo muy silencioso, muy apático, muy quietita la hinchada de Cerro. Abúlico estaba el público de Cerro. Bajoneada. Sí, Pero Por eso. bajoneada. Y pues, por cómo viene Cerro en el torneo Yo creo local. que él quiso Sí, por la pérdida del título. picanear al hincha de Cerro y incentivar, activar el ambiente, activar la pérdida de la Copa Libertadores. Concienciar al hincha de Cerro que es lo que se está jugando. Así como quiero decir que conste esto, que se refrende inclusive con certificación de firma ante una escribana. Esto mismo que en el tweet, guárdenlo ya, si quieren. Todo esto, gracias Chiqui, profe, vamos Cerro. Esto mismo son lo que le van a putear mañana, Bruno. si es que se pierde. Perdón, Juanma, sí. Sí, gracias. Estamos con el jefe de seguridad del Club Porteño, el señor Ramón Lescano. Acá Mándale un saludo, Juanma, y agradecerle que es siempre muy atento. Quiero destacar realmente, Sí. el señor Ramón es una persona muy atenta, siempre nos atiende muy bien, y no solamente a los periodistas, que no somos gente, a la gente, al hincha que va, él le atiende muy bien. Hay que decir siempre eso, un señor muy respetuoso y muy atento. Muy bien. Aquí justamente le acabo de poner el sistema de retorno al jefe de seguridad de Cerro Porteño. Escuché la parte final, pero estaba agradeciendo, Bruno, tu trabajo y el trato de siempre, Ramón. Buen día, Bruno, y a toda la gente ahí de tu equipo, y gracias por la palabra, Bruno. No, en serio, vos sabés que yo siempre me fijo en tu trabajo, que estás ahí muy atento, sos una persona meticulosa, muy atenta. Eso es muy importante para un jefe de seguridad de un club tan importante como Cerro, que tiene un evento siempre mínimamente una vez por mes de gran convocatoria, y esta confrontación frente a Palmeiras. Contanos un poco, Ramón, cómo trabajan, porque hay mucha expectativa. Ya se vendieron 30.000 entradas, creo que hoy se van a vender muchas más entradas, o sea, podríamos llegar fácilmente entre 35 a 37.000 personas. ¿Cómo hacer para que no haya ningún desborde? ¿Cómo hacer para que no haya ningún inadaptado que por ahí pueda generar problemas? Y más todavía ahora, teniendo en cuenta que la Conmebol está muy atenta a cualquier puntito que se pueda generar ahí de malas palabras o algún hecho, como para multar a los clubes que están en Copa Libertadores y Sudamericana. Bueno, nuevamente, antes de nada, gracias por tu palabra, Bruno. Y bueno, y estamos trabajando acá fuertemente con todo el equipo del club para que los accesos sean fluidos. Justamente por eso acá estamos hablando con Juanma, para que la gente tenga en cuenta el tema de los accesos, ¿verdad? Porque hay veces que la gente quiere, el público que tiene la entrada de platea entra por la zona que tiene la gente norte y todo eso. Entonces estamos armando con un protocolo de acceso ya de hace varios partidos que gracias a Dios está resultando bien. Y tener en cuenta que ahora, por ejemplo, estamos haciendo entradas independientes, Bruno. Por ejemplo, estamos implementando lo que el club ya hace años puso acá, que es el vallado ciego. Esto implica que vamos a tener el sector de platea totalmente independiente al sector de norte. Por eso tiene que tener en cuenta que la gente que tiene norte tiene que entrar por Quinta y para Pití. La gente que tiene platea, Estados Unidos y Octava. Y algo muy importante, la gente que tiene novena, Bruno, porque hay veces que la gente se confunde y viene por la calle Novena viniendo hacia Caballero y choca con el acceso vehicular. Entonces el sector de Novena va a estar direccionado hacia la calle Décima. Tacuarí directo entra por el portón de Novena. Entonces quería una consulta acá, hasta acá. Uh-huh. Sí, Fabio, ¿querés consultar algo? ¿Cuántas personas trabajan en lo que tiene que ver con la seguridad privada del club? El operativo de seguridad o de acceso consta de varios equipos, Bruno. Tenemos el equipo que es prevención y el equipo de acceso, ¿verdad? Acá estamos trabajando con un equipo de entre 300 a 400 personas. El operativo que tenemos en Cerro es haya una persona que haya comprado su entrada hasta 50.000, el operativo es siempre, porque esto es prevención por sobre todas las cosas. ¿Cómo será el tema hoy? Porque sabemos el tema de las multas, justo equipo brasileño,
La otra vez cuando se enfrentó a Olimpia es como que hubo un control de cierta parte de no gritar groserías dentro de la lectura del equipo de Olimpia, pero otra parte gritó y hoy está el tema este de racismo y todo. Va a haber, o queda a cargo de los hinchas, los socios, pero va a haber alguna cuestión que se pueda decir a través de los altoparlantes y compañía para recordar en la previa a los hinchas. Sí, se está tomando todas las medidas preventivas al respecto, ¿verdad? Y lo bueno es que nuestra hinchada está atendiendo todos esos puntos y estamos por buen camino. Sobre todas las cosas hay que seguir la regla de Conmebol. Sí, realmente. Para cerrar esto quería consultarte. La otra vez hubo un hincha, ¿en qué partido fue, Federico Dani, que tuvimos? Que lo sacaron... el partido contra Olimpia. Contra Olimpia en el Clásico. En la preferencia se tomó a golpe con un montón de gente y lo sacaron a él. Justo lo llevaron cuando vino con la Olimpia. Lo sacaron de la preferencia un muchacho de pelo largo, alto, no sé si llegaste a ver Ramírez ahí. Sí, hubo un pequeño inconveniente en preferencia que evacuamos enseguida. A esta persona le dejamos en un costado hasta que termine el primer tiempo y después le direccionamos hacia un sector donde no iba a correr riesgo. Perfecto. Éxitos para hoy, muy amables y bueno, ojalá sea un espectáculo tranquilo y principalmente que gane Cerro Porteño. Muchas gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes y por favor tener en cuenta el tema del público, el tema de los accesos, que tengan en cuenta el que viene al norte, que venga por Quinta y Parapití, platea los Estados Unidos y novena por la calle 10ª y Tacuarí. Sí, así será, vamos a ir haciendo hincapié. Gracias, muy amable. Muchas gracias, éxito igualmente, gracias. Bueno, Juanma, está haciendo hincapié el jefe de seguridad que la gente que, por ejemplo, tenga entrada norte, vaya por el acceso de Quinta Avenida. O sea, y sí, por la lógica marca eso para no estar, porque viste que hay muchos vallados, sí, ¿verdad? Y te van pidiendo controles, anillos de seguridad. Entonces, lo más conveniente para que no se agolpe la gente es que vayas ya vos al sector que te corresponde a tu entrada. O sea, el sector de ingreso de entrada, no sé cómo aplicar, la calle que te conduce al sector donde vos tenés tu entrada. Sí, porque en guaraní, ¿cómo sería eso? Claro, ayúdame un poco, Ariel. Telejón de entrada, ¿cómo sería? ¿Y qué vende Tapepe? ¿Cómo diría vos, Ariel? Está complicado. Pues tenemos que ver la traducción del sector. Tema de dirección, pero locación y todo por ejemplo, eso, si tenés norte, hermano. Telejove Quinta Avenida a otro lado, ni ella Pibaiti, no sé cómo te voy a decir, ani es Joti novena a otro lado, porque Pepe jacita la gente en la calle Yuresa. ¿Gato? Pues tiene una frase contundente, pues, no tantas explicaciones. Para que sea el mensaje, no, pero es complicado, pues. El guaraní tiene que manejar bien también para... Ani de Pibaiti. En una gente... Ani de Yahuiti. En una gente ve Quinta Avenida a otro lado, el cono norte la entrada. Ejemplo, ¿cómo se dice en guaraní? No. Ayúdame con tu micrófono abierto, Ejercito. Techapirá. Mira, pues existe el... Mira, Techapirá. Yo no sabía. Ejemplo, como el Techapirá que dimos recién. ¿Verdad? ¿Cómo es que le llaman? Tips le llaman ahora los... El tema, yo nunca le escuché, por ejemplo, hablando con alguien en guaraní, que yo hablo mucho... ya moíste te Techapirá, ¿verdad? Ya moíste ejemplo, te dice todo el mundo. Por eso que es difícil. Y bueno, pero yo pará, pues claro. el tema realmente. Pero Techapirá, mira, vino un purista como Edgar. Eso es real, Edgar. Es real. Sí, no, Edgar es por ejemplo, conocedor. Si acá en Google está así. Sí, Techapirá, por ejemplo. Bien, Edgar, bien. Un hombre de Valle, mi hermano, más vale. Sí, ¿Cómo no vas a ver? Bueno, Juanma, aguantame un segundo que vamos a despedir a la gente de ABC TV. Vamos a ir a Edgar. Quiero escuchar un gol de Cerro. ¿Cuál es el gol de Cerro que más gritó en los últimos tiempos el hincha de Cerro? Pero vamos a poner tiempo. Porque si ponemos 10 años te van a decir, no, el gol de Pablo, que contra... No. Muy fácil. ¿Ámbito local puede ser? Ámbito local puede ser. Sí, está. 0972730730. Gracias BCTV, gracias, ya llegan las compañeras con el informativo del mediodía. Muchas gracias BCTV y quedamos acá nosotros en radio, en ABC Cardinal 730M. Gracias. Bueno, vamos a Edgar. Fabio apaga las luces de la escenografía. Nos acomodamos con Ariel. Quiero ese cerro, entusiasmo. Y ya hablamos de Libertad. Lo quiero a Johnny para que nos adelante títulos de Olimpia, por favor.
Y el gol más gritado por el hincha de Cerro. Ariel dijo es fácil. ¿Por qué será que Ariel dijo que es fácil? No, yo me suena, es muy fácil. Federico dice, entra a torneo local. Y ahí es muy fácil. Hay demasiado, es muy fácil. Espera. Vamos con Edgar y estamos con Juanma, el gol más gritado. Y después prepárense. Ariel va a hacer una arenga al hincha de Cerro para llegar a las 38.000 entradas. 30.000 se vendieron hasta ahora. El efecto Chiqui va a tener Ariel también hoy. Ya hablé algo esta mañana, bro. No se puede pasar la grabación, no estoy viendo la... Ah, bueno. Prepara la garganta, por favor. No. Pero esto ya lo hiciste antes en el Cardinal Deportivo. Hiciste ya tu arenga vos. Una vez parece que Wilder Sí, Viera hizo contra el Mineiro. Y si es por cábala, no. ¿Y cómo le fue? El famoso partido del VAR que no vio el gol de Boselli contra Fluminense. Ah. Después entró en el segundo tiempo un No, pero tal ya no es Luis culpa de Enrique. Ariel, Claro. ya no es culpa de No, no, Ariel. ya sé. Tipo la película Destino Final. Pero, él le hizo bien, pero ahí apareció un factor. Pero Claro. sí, Ahí, Pero creo que este no, año pero creo que también el como chico, para arenga. creo que el chico arengado ni siquiera jugó. Sí. Por eso digo, no sé si. Para mí que fue el partido contra Cali, América de Cali, que era partido de clasificación. Pero parece una que costumbre. jugó Viera. Ayer dejamos afuera a Tito Villalba y al otro día fue a un fibero. Che, yo le dije, Anícana que meta a Tito Villalba. ¿Vos sabés qué? Escuché gol de Tito Villalba, hermano. Miguel Zamudio parecía Roberto Carlos, hermano. Una mezcla de Marcelo, Marcelo y Roberto Carlos era Miguel Zamudio, un partidazo. Verá que Zamudio, son sí, partidazos, sí. Zamudio. No, pero Muy quiero bien, decir pues. una cosa. El presidente editor nos dijo que Tito Villalba estaba afuera. Y yo escuché que habló en su medio Horacio Carte y también dijo Tito Villalba está descartado, dijo. Y después nos enteramos que viajó inclusive porque no hubo lista de viajeros, o por lo menos públicamente a nosotros no nos entregaron, ¿verdad? Y no se publicó, ¿verdad? Y después apareció Tito de titular y hizo un partidazo también, ¿verdad? Hasta que se lesionó, lastimosamente está lesionado, dicho sea de paso. Edgar, y atención, ya vamos a ir al WhatsApp. El grito de gol del hincha del Cerro. Poneme todos los efectos que quiera, Arielito. Está en tu salsa también vos, Ariel Vera y Ariel Julián, los dos están en su salsa. Vamos con Cerro Porteño en fondo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Johnny, ¿cómo te va? Móvil personal. Buenas tardes, Johnny. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Vamos con Olimpia también para adelantar los títulos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. A ver, pero si hacemos un corte y decimos de este año, porque del año pasado, si decimos los últimos tiempos, pues el de Patiño, sin duda es contra Guaraní, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. El 155, ¿verdad? Ninguna duda. Pero, y no podemos elegir de este año. Y uno de Copa puede ser. La cosecha está medio flojita. Pero, y a nivel local. Yo creo que hay dos que pelean en la campaña Puede actual. dejar en la audiencia, Chunte Pío, por favor. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142.
Empeños. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareliestructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida Tokio. Con el pacto de confianza NGO Tokio, mejorando cada parte de tu vida. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hoy hay muchos partidos de Copa Libertadores, hoy tenemos muchos partidos de Copa Sudamericana. Vamos a ir comentando los partidos de ayer también. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? ¿Cómo amaneciste hoy, Johnny? Bien, espectacular. Bien, ¿hoy aguantás unos 5 WhatsApp o no? No, más que eso. Eso es el mínimo. Ah, o sea que Vamos, hoy está, bien. Hoy está Pireporaya. Bien, Sí, bien. Bien, Johnny, señor. bien. Bueno, Ideal para estar Pireporá. muy bien. Johnny, adelantanos información de Olimpia, por favor. Estamos a más de 24 horas del partido frente al Goianiense, Copa Sudamericana. Mirá que puede pasar, Puede pasar lo siguiente, que se quedan sin el pan y la torta los Copero y Olimpia continúa. Claro. ¿Verdad? Sí. No, en serio. Estamos hablando de las dificultades. Claro. Que el que menos dificultad tiene es Olimpia. Y dicho sea paso, ayer Nacional le ganó a Unión muy bien, 2-0, y medio que está... Pero qué bien juega Nacional. Sí, que sí. vi por Lo pasó por encima. Yo vi el No. compacto. Leí también Diario Uruguayo y Argentino y lo pasó por encima. Y es posiblemente, si Olimpia pasa, va a ser el rival de Olimpia. Qué lindo, Nacional de Montevideo. Otro que ayer hizo un resultado importante, Colo-Colo de Chile, le ganó al Inter de Porto Alegre 2-0. 2-0, también ganó muy bien. Había O sea, marcado están los equipos importantes, están apareciendo. sobre el Ahora, final marcó Inter, pero no es solamente lo importante, sino de la Gimnasia de la Libertadores. ¿Cuál es el denominador común del 2-0 de ayer, tanto en Chile como en Montevideo? Que los que vienen de la Libertadores le ganaron con mucha autoridad a los que vienen de la Sudamericana, porque son dos torneos totalmente diferentes. Hay que ver si se da eso mañana con Olimpia, que viene la Libertadores. Por eso. Y Goianiense viene de la Sudamericana. Debería darse, si es que Olimpia, o sea, no patina, pero voy nomás a lo que pasó ayer. Que los que vienen de la... Porque hay demasiada diferencia. Libertadores y Sudamericana son cosas totalmente diferentes. Usted, bueno, pasa también en Europa, Dani. Por eso. La Champions League con respecto a la Europa ¿Y League. por qué cree que UEFA y ahora Conmebol copiando es? Y metamos porque al final es la fiesta de pocos. Porque, fíjate, mira que Inter es Unión venía jugando... Pero la Gimnasia que te da la Copa Libertadores es otra cosa. ¿Vieron Emelec Atlético Mineiro? ¿Vieron lo de Boca? Ya estamos con Johnny, tema Olimpia, por favor. En Solar, celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta este 30 de junio. Aprovecha o hasta agotar stock. Llámanos o WhatsApp al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Perdón, Johnny, ya te escuchamos, volvemos a lo de Cerro, analizamos lo de Libertad. El tema es el siguiente, ¿vieron Emelec Mineiro? Vos sabés que yo estaba mirando, haciendo mucho zapping ayer porque hubo muchos partidos, pero la verdad que Emelec juega muy bien, no se merecía perder el partido, y hay un penal sobre la hora que Ortiz, el arquero, le ataja a Jul. sí, A Hulky, yo ¿cómo creo le que llama? desperdició la chance de ganar Emelec ayer. Y sí, yo la verdad que... Con 10 hombres, casi todo el segundo tiempo, Mineiro. Y Como se salvó de perder Alonso. también. ¿Eh? Se salvó de perder también por lo de Hull, el penal. No, claro, eso ya fue al último, pero... el actor argentino decía Hal toda la hora. ¿Por qué no Hal le decía? O el estilo Curepí es Hal, le dicen. Si vamos a El una incidente Hal. pronunciación, Quizá es Hal. es fanático de Marvel. O sea, si vamos a una pronunciación original del
del personaje así, pero... pero no. En la feria ante la Argentina el increíble Pero Hulk. hasta Cloro dice... Y en Brasil es de Hulky. 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 Bueno, a ver, 1-1 terminó ese partido. ¿Sabes, me acordé? ¿Vos sabés en qué Sí. momento me acordé? Hay un jugador, no me acuerdo el apellido original, pero Romario le dicen en ML. Le dieron una pelota profunda, mano a mano, allá con el arquero, y pica la pelota y no se pudo acomodar. El Romario vio que dije yo. No confió, no se confió en el primer bote. Claro, picó la pelota. Esa jugada por derecha. Solo estaba rematada, cruzaba y era gol. Y Romario bueno. Y el partido entre Corinthians y Boca, habrá dejado un tendal de herido en Apostal, ¿verdad? Ese fue un 0-0. partidazo, Pero dice que fue buen partido. O sea yo que estaba mirando, no pude ver. Yo estaba viendo mirando, Paranaense Libertad. Muy bien, no sé, Rossi. cada rato había llegado. Casio tuvo un par de tapadas. Paranaense Libertad Rossi fue la mejor. penal. Hubo un penal también al final del primer tiempo. Sí. Sobre el final del primer Para tiempo. Corinthians y tapó muy bien Rossi. Se fue a la derecha muy bien, tapó el O sea, penal. el tipo tiene 20 penales ejecutados y atajó 11. Sí, tiene un... Rossi es que eliminó a Racing por los penales. Y vos sabés que era un momento clave porque marcaba Corinthians y se acababa el primer tiempo prácticamente, y con eso iba a ir a vestuario con la ventaja y con lo que eso significaba. Casio le sacó un gol a Oscar Romero. Sí, la parte también. final, tiro Sí. libre al ángulo, gran tapada de Casio Y que anda muy a mí me bien. parece que hubo un penal para Boca. Sí. Era mano abierta. Sí. El que he visto que jugó muy bien, ¿cómo se llama el que estaba en Chelsea? William. William. Qué bien Le estaba pegaron, jugando allá en pero Corinthians. le pegaron. Sí, no, y otra cosa el fútbol Le sudamericano. repartieron igual que a Tito Villalba. Tito Villalba le dieron 2 y lo sacaban a la cancha. Sí, no, la Copa Sí. Libertadores tiene es un sabor diferente al de vos me dirás lo de la Champions, pero realmente es... Bueno, a ver, no le quiero Mira el equipo retener que a... ahora tira Juanma. Este me parece más... Hay novedades en Cerro. Bueno, Johnny, adelantanos el título, vamos con Juanma y vamos a llamarte más tarde para ampliar lo de Olimpia. Sí, señor. Última práctica. 17 horas en la Villa, el 16 y 15. Julio Cáceres va a definir el equipo para medir al goleaniense. ¿Y cuál sería el equipo y cuántas entradas se vendieron, Johnny? El equipo sería con Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Erlis González y Guillermo Paiva. Mateo Gamarra, me faltó allí alguito, o Mateo o Tito Torres, para medir el equipo del goyaniense. Y tema entradas. Ayer la cuenta del Olimpia publicaba en las redes sociales 3 sectores de la zona preferencial ya nos cuentan con entradas. Son preferencia A, preferencia B, preferencia C. Solamente preferencia D, 100.000 guaraníes para el público en general, para el socio 50.000 guaraníes. Quedan gradería norte, sur, plateas y bit albirroja, 300.000 guaraníes. A ver si ahora tenemos o no el dato concreto, Bruno. De paso en Johnny. el último dato. Esta mañana, media mañana averiguamos 17.000 entradas. Hasta las 10 de la mañana por ahí. Pero sabes que ahí hay un factor. Viste que mañana mucha gente va a cobrar. Sí. Y mucha gente mañana entonces se va a volcar a la compra de... Más que ahora tener la boca de las empresas, ahora no tenés que ir a lugares... Vos te vas camino a la cancha, pero hasta las 10 de la mañana dan 17.000 entradas para mañana. Y lo de Cerro fue creciendo porque... ¿Cuándo te dijo 30.000, te dijo? Cerro de 27.000 hasta ahora. No, de dimos, 20 ese fue- es el número que dimos esta mañana también. Hasta antes del tour A de esa misma de hora, Chiqui eran sí. 20.000. A esa misma Casi hora 27.000, 21.000. exacto. ¿Verdad? Y se saltó a 27.000. Está bien. Gracias, Johnny. ¿Querés decir algo más para después ampliar, por favor? Y simplemente esperar la última práctica y la conferencia de Julio César Cáceres. Normalmente no confirma el equipo, pero suele tirar pistas. El profesor Julio Cáceres, la conferencia, repito, 16 y 15 en la Villa Olimpia. Gracias, Johnny. Hasta acá. Muy amable hasta cada momento. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En este mes del aniversario y Día del Padre, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta este 30 de junio. Aprovecha.
fecha. No te pierdas esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Chiquiarse fue tendencia ayer desde las 3 de la tarde hasta, no sé, 11 de la noche. Era tendencia. Consiguió el objetivo de sacudir a la masa, de tocarle el tuétano, de movilización. Las masas, de el creer, tuétano. ¿Qué? de la fe. Retrocédeme un poco. Ariel, ¿a qué hora estaba hablando de esto? 7 de la mañana. 7. Mirá que tenés que estar fresco, hermano, para utilizar estos términos. Tenés que estar embalado. Ponele de fondo cerro. Espera, te digo la verdad, 7:22 de la mañana. Quiere decir que ella no durmió plenamente. Ariel ya no concilió el sueño. Quiere decir que él ya está tan expectante que es capaz de ahora mismo irse a... Bueno, ponele. Chiquiarse fue tendencia ayer desde las 3 de la tarde hasta, no sé, 11 de la noche. Era tendencia. Consiguió el objetivo de sacudir a la masa, de tocarle el tuétano, de movilización, de creer, de la fe, de la ilusión, de que se puede, que no existe imbatible en el deporte. No hay 11 imbatible. contra 11. Sí. Salvo que te toque el refre de Libertad. Goliat, la Biblia. Tenemos que originarnos en la Biblia. Goliat fue vencido por David contra todo pronóstico. Bueno, Ariel, por fin ya. No, esto, hacemos una limpieza más y dejamos esto con discursos del señor Ariel, previo al partido, inclusive atención, tuit y con Después imagen. terminó con Churchill, ¿verdad? Ahí ya la... Sí, como No, convenció ¿qué a es lo los que ingleses. tuétano? A ver, tuétano, por ejemplo, ¿qué, Ariel? Como el hueso, la mora del hueso. ¿Eh? Hueso, le toca. Pasa toda la fibra. Ajá. Ya. Y esto de movilizar masas, yo ya escuché, eso es muy peligroso. Mira que Hitler movilizó masas. No, pero estamos hablando de términos deportivos. No, en serio, Términos deportivos. Ese uso de Pero te está diciendo movilizar el propio masa Andrés, es... el propio jefe de socio que se vendieron más de 9.000 entradas a partir del tuit de Chiqui. ¿Es coincidencia o no? No sé, pero si vos ves cómo reaccionó la gente de Cerro con ese tuit, fue impresionante. Fue muy masiva la reacción. Tuétano es caracú, dice acá. Claro, hasta lo más profundo, ¿verdad? Lo Tuétano más... es el caracú. Claro, porque, bueno, yo voy a explicar. Según lo que yo sé. Tenemos un hueso que está sobre el final de la columna vertebral. Está ahí abajo mismo, entre la colita y la columna vertebral. En la colita ahí en el fondo, ¿verdad? Y esa es una médula que tiene inclusive, vos sabés que tiene células vivas, como tenemos también en el cerebro. Vos sabés que nosotros tenemos miles de millones, ¿verdad?, en el cerebro, y eso día a día va muriendo, ¿verdad? Por eso que uno cuando va cumpliendo años, edad, es normal que uno ya no tenga la misma memoria de cuando es joven, ¿verdad? Y eso tiene, como efectivamente vos ves en el caracú cuando vos comes, por ejemplo, un puchero, un locro, un boriborí, ¿verdad? Eso tiene adentro tiene como una especie de grasita, ¿verdad? Una cosa deliciosa, ¿verdad? Los muchachos hacen así cuando están comiendo, ¿verdad? Más de 1 hora estará. Ahora mismo, no, ese es riquísimo. No hay cosa más deliciosa. Bueno, eso tenemos en el cuerpo humano, ¿verdad? Y es una parte muy importante del cuerpo humano, ¿verdad? ¿Por qué no explica un doctor? ¿Por qué yo tengo que explicar estas cosas? Aparte, no es nada fácil lo que estoy explicando, ¿verdad? Bueno, pero en síntesis. Y eso, por ejemplo... dice trasplante de médula, es una cosa muy delicada porque te repito, tiene las células y eso va degenerándose, entonces es una zona del cuerpo que se va desgastando con el tiempo y es una zona muy delicada. Entonces por eso se dice hasta el caracú. Vamos a ir hasta el caracú de esta cuestión, se suele decir. Esto es ir hasta la médula, ir hasta ahí, hasta el fondo. Porque es la terminación de la columna vertebral. Bueno, entonces cuando dice Ariel, los tuétanos, él pues es un buen hablar de castellano, ¿verdad? Entonces caracú es
tuétano. Y después lo de la movilización de las masas. ¿Será que esto le gusta a la gente? Dame 5 audios WhatsApp. Espera, vamos a probar un poco. Espera. A ver. Espérame con ratito. Fue tendencia ayer desde las 3 de la tarde hasta, no sé, 11 de la noche. Era tendencia. Consiguió el objetivo de sacudir a la masa, de tocarle el tuétano, de movilización, de creer, de la fe, de la ilusión, de que se puede, que no existe imbatible en el deporte. No hay 11 imbatible. contra 11. Sí. En la Biblia, tenemos que originarnos en la Biblia. Goliat fue vencido por David contra todo pronóstico. Buena, Ariel, por fin ya. Acudió a lo bíblico inclusive Ariel, ¿verdad? David y Goliat. David y Goliat. ¿Sabes la historia de cómo le gana, verdad? Claro, con la onda. Sí, con la ondita, pero ¿por qué? ¿Qué circunstancias se da? Eso describe la Biblia también, Ariel. Claro. Pero la idea era que un chiquito venció a un gigante, Y graficar sí, eso. pero ¿cómo le ganó? Y le tiró con una piedra, puso la onda y eso le ya tiró y le agarró sabemos, en el... pero ¿en qué momento él hace eso? Porque no es porque ahí hay que explicar el uso de la inteligencia de David contra Goliat. Sí. ¿Qué pasó? Y contá vos que por lo visto manejás muy bien No, la pero no me Biblia. vayan a tratar así, Ariel. ¿Por qué? No, Pero vos querés contá, profundizar, mira, ¿viste oye, cómo cómo me voy mandó Lo que Algo pasa es práctico. que esta mañana te dijeron también que una cosa es masa muscular y otra cosa es masa cerebral, te dijeron, ¿verdad? Claro, pero En cuanto a la estamos buscando comparación. toda la Claro, y vuelta. tú David y ¿No Goliat. podías Eso recién agarrar de alguna sí. herramienta de motivación para los No, hinchas de Cerro te voy a Porteño explicar. no Y destrozar otra vez la acá herramienta de Chum nos va a motivación? corregir porque el que más sabe de Biblia es Chum. Ah, mira. No, esto lo digo en serio, con propiedad, porque Él enseñó y yo todo, creo que no hay fuera de que... bola, ¿verdad? No, en serio, Fuera pero de él bola, sabe fuera de mucho bola. de la Biblia. Entonces yo respeto a la Un gente profesor que lee y religioso. sabe sobre un tema, que es avesada sobre una, o versada sobre una situación X, sobre un tema. Y la Biblia es un tema muy profundo, no es que así nomás agarrás y decís cualquier paparruchada. David, inteligentemente, mira lo que me pone, levanta un poco Ariel. David, muy inteligentemente, Poner lo sacro. se percata que cuando Goliat, un gigante hombre, asomaba para aplastarlo, ante la incredulidad de quienes acompañaban a David en ese capítulo bíblico, pasamos a explicar lo siguiente. Con una ondita, déjenme muchachos, con una ondita, David se percata que el sol, en un momento dado, iba a alumbrar de pleno al rostro de Goliat. En ese instante, no nos pongas eso, por favor. En ese instante, David arroja la ondita cuando el sol perturba la vista de Goliat, quien prácticamente cegado por el sol, recibe el golpe fulminante, golpe que le valió a David aquella hazañosa situación que describe la Biblia. Pueden seguirme en @ no mentira. Está bien aplicado, señor. Le quiero decir a la audiencia. No, en serio, quiero que me diga que o estoy diciendo cualquier lo cosa. que le quiero contar a la audiencia es que Bruno no leyó absolutamente nada porque parecía que estaba leyendo, Bruno. Por cómo venía, no, pero y por eso le quiero decir a la audiencia, lo hizo así de memoria, así como venía. Que no Pero muy bien. que no pero estemos muy bien. inventando algo de la Biblia, hermano. Pero dice que el sol le pegó a Goliat y ahí David aprovechó y le pegó el mazazo con el onditazo. ¿Fue así o no, señor Chan? Mira, eso parece que ayer. Esperamos. Bueno, mientras yo, el espíritu de lo yo que quise transmitir hoy. Ahí Gerardo también ya hay aporte. Gerardo bíblico. es también... No me digas que lo de tuétano, mira, no, Sí. ya. Sí, no, lo de tuétano, Gerardo, me consta que también leyó mucho, ¿no? Sí, Nos vamos a San Paulo con el ciclón de la mano de NSA Turismo. Precio por persona 1.650.000. Salida 13 de julio. Viví la pasión de la Libertadores con NSA Turismo. Para más información y reservas contacta al 2891000. NSA Turismo. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Podés contar con un servicio de conectividad,
respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Un saludo para José Santa Cruz desde Villarrica, nos dice lo siguiente, Bruno: sacro y coxis se llama esa estructura ósea, es la última porción de la columna vertebral que se encuentra en la pelvis, con respecto a lo que estaba señalando hace rato, de esa parte donde hay células. En la Biblia, en Hebreos 4:12, habla de los tuétanos, dice Gerardo. Bueno, contá un poco esto, Dani, el tema del sol, David, Goliat. No, en el tema de las escrituras en sí, eso no aparece. La Sagrada Escritura. ¿Vos sabés que yo, porque yo me ¿Dónde acuerdo, aparece pero eso? yo nunca escuché. No, lo que pasa es que Pues, se suele traer. imagínate ¿Te que acuerdas lo de Noé? No, espera, Fabio, no hay Fabio, que cagar, Esta historia no. termina siempre Espera. así. Mete Fabio Cana muy meloso siempre últimamente, le termina dijo, Bruno, acá la gente puede estar leyendo con tanta seguridad que está contando. A mí me sorprendió, no, pero en serio, a mí me sorprendió, porque honestamente yo la Biblia, a grandes rasgos, ¿verdad? No, pero David le ganó, pero narrativa tan es profundamente esa, no vos sé, sabés que ¿verdad? la Por eso persona no la gente con tanta seguridad, hermano, por eso me sorprendió. No, yo honestamente no soy un gran lector de la Biblia. Pero nuestro referente Chico, que maneja el tema acaba de decir algo. Bueno, que pero Chun, es lo primero que yo dice, no ¿sabes inventé esto. Ani, ¿por qué no dijiste hace rato ya? Yo No. Pero la Biblia es que te describe también todo. Después van los profetas contando detalles, hermano, y se transmite de generación en generación. No, por eso. No voy a entrar en el tema de los libros apócrifos ni nada por el estilo, que también es Leí una especie. un libro. No, a ver, por eso. La Biblia del Este, ¿no? Si por allí alguien pregunta, pero lo que acaba de decir Bruno, ¿está en la Biblia? No está. Ahora, Mira que cómo eso se no caga haya, Rizariel. Esto no, ve la no, gente. que eso haya o no haya es ocurrido. que la historia así que vos arrancás casi siempre A ver. termina así. No, No, es que espera, deja que no. explique. No, por eso. La mamá de Luis Presley, hoy que está jugando el cumpleaños. No. Yo sabía que íbamos a terminar en Y eso. O sea que después- Federico no se olvida nunca más. No, Eso- y, no, es que vos lo el contaste con envenenamiento una- del doctor Merino, ¿verdad? Sí. No, viste. Con tanta convicción, porque Claro. es No, muy no. creíble conocernos. Pero voy a poner un ejemplo un poco en lo que vos contabas, Bruno. En el tema de, por ejemplo, si en las escrituras, en los 4 evangelios, aparece sobre la natividad del niño Jesús, aparecen algunos rasgos que después la gente que conoce más o menos, todos saben que no es que el 25 de diciembre nació, sino que bueno, está la historia, el solsticio, para que los paganos puedan engancharse, y en ese momento el jefe de los cristianos dijo, ¿cómo hacemos para enganchar? Y ellos tienen su fiesta máxima el 25 y dicen, bueno, vamos a hacer el 25 de diciembre, entonces no es una cuestión literal. ¿Cómo se soporta eso? Cuando cuentan el tema de cómo estaba Belén en esa época y dicen, y no puede ser que haya sido en diciembre. ¿Se entiende? Porque en diciembre hay algunos comportamientos climáticos. Entonces, todo lo que vos dijiste, mucha gente lo puede interpretar también que no es solamente una cuestión de fe, sino que también hay que utilizar cierta inteligencia, porque allí lo que se enfatiza es que al niño le enerva cómo los soldados no hacen absolutamente nada ante el gigante y como que él les reprime, y después hay un diálogo entre David y Goliat y después termina matándolo, inclusive quedándose con la cabeza. Pero ese punto específico de meteorología o el ocaso Pero y yo te digo, Dani, si vos hurgás un poco más, te juro por Dios que esa es una narrativa, yo no sé si ya es científica o que, pero en películas y de... Yo he visto, viste que estos History Channel y compañía hacen informes especiales. No, por eso te puse el ¿verdad? ejemplo Y lo que dicen es que en realidad David hizo empleo de la naturaleza del sol, que cuando le alumbró a Goliat, ahí él aprovechó ese momento para arrojarle la roca, la piedra, con el onditar.
Es que pero está bien. Hay No, no. documentales que atrapan, por ejemplo, uno quiere ver la historia de Jesús antes de los 30 años, por ejemplo, y ese tipo de documentales donde te cuentan historias, ¿verdad? vos es lo ponle que, antes sí, de sí, los claro. 30 años, bueno. No, pero claro, te atrapa la curiosidad. de saber si y lo que cuestionas. quería No, quería corregirme es son neuronas, no células. Neurona. El cerebro tiene neuronas, ¿verdad? Nosotros tenemos miles de millones de neuronas. Y vos sabés que el tuétano, el caracú también tiene neuronas. Por eso que se va degenerando. Por eso, y vos sabés que, Ariel, nosotros perdemos diariamente, esto lo leí ya, y poder revisar, inclusive te doy autorización que revise. Nosotros perdemos 10 millones de neuronas por día. Por eso que el cerebro se va agotando. Es como una especie que después cuando vos cumplís más años vas perdiendo neuronas, ¿verdad? Por eso algunos te dicen, no, cuando te quieren descalificar, en España por ejemplo se usa mucho esa palabra, es mononeural, dice. Entonces tiene una sola neurona, ¿entendés? Pero en realidad imagínate si perdemos 10 millones de neuronas por día. ¿Cuántas neuronas tenemos? Miles de millones, y eso se va perdiendo. Día a día nosotros vamos perdiendo las neuronas. ¿Entendés? Pero revisar nomás, a lo mejor yo me puedo equivocar, ¿verdad? Juanma, vamos a fondo con Cerro Porteño. Ya adelantamos lo de Johnny, sacaste el probable equipo de Olimpia. Hablamos de Libertad también. Juanma, atentamente el informe de Cerro Porteño. Arrancábamos, de hecho, hablando con el jefe de seguridad del Cerro. Hablábamos también con el señor Torres, el jefe de socios del Club Cerro Porteño. La gente puede adquirir las entradas hasta última hora prácticamente. Hay un puesto sobre Estados Unidos Y octava. pueden comprar en la red UTS, y el sector que todavía está disponible es el de novena, el de mayor cantidad, el de mayor cantidad, ¿verdad? Ese es el sector donde hay mayor cantidad de entradas. Bueno, Juanma, acabas de acceder a un equipo que nos deja totalmente... No sé, a mí me sorprende lo que está contando ahora en el grupo, pero vamos a socializar con la audiencia, por favor. Sí, realmente, Bruno, sorprendido también por esa información que desde esta mañana estábamos recibiendo, y hoy al recibir lo mismo de otra persona, de otra fuente, entonces uno empieza a considerarlo más aún, porque sí, está el tema del medio campo por arriba, la defensa no se toca, el arquero Jan, la defensa Alberto Espínola, William Riveros, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. 3 volantes centrales: Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris Mota y Rafael Carrascal. Claudio Aquino. Hasta ahí todo normal. Pero recién acabamos de recibir la información de que no lo descartemos a Pachi Carrizo, que puede arrancar también el Pachi acompañando a Claudio Aquino, y la referencia en el ataque no van a ser ni Alfio Oviedo ni tampoco Moreno Martins. Estaría jugando en esa posición Brian Zamudio. Es una de las opciones también que maneja Francisco Arce para la que va a ser el partido contra Palmeiras. Bueno, escucharon, muchachos. ¿Y con esto cómo sería la banca de Cerro entonces? La banca sí, bastante amplia, con la cantidad de futbolistas que Cerro Porteño puede presentar en Copa Libertadores de América: Popi Muñoz, Miguel Martínez. Aquí tengo la lista de convocados: el propio Alan Benítez, Rodrigo del Valle, Luis Vargas, o Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Antonio Galeano, Luis Fariña, Fernando Velar, Damián Bobadilla, Wilder Viera, y los delanteros Alfio Oviedo y Marcelo Moreno Martins. Más o menos ese sería el banco de suplentes de Cerro Porteño. ¿Qué le parece el equipo? ¿Algo más, Juanma, por favor? Insistir en eso principalmente, sobre la posibilidad que no haya un punta a punta natural, al menos por decirlo de alguna manera. Sabemos que Zamudio es ofensivo, pero de que juegue sin un centro delantero natural, o al menos de los que tiene disponible dentro de esta lista convocado Francisco Arce. Repetimos, el medio campo sería con Ángel Cardoso Lucena, Robert Piris Mota, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico el Pachi Carrizo y Brian Zamudio. Es una de las opciones también que maneja Francisco Arce. Gracias, Juanma. ¿No es un riesgo poner a los dos que no vienen jugando? Porque mira que la última fotografía futbolística de Pachi Carrizo no es la mejor en Peñarol, ¿verdad? Yo creo que es el fiel ejemplo de lo mal que viene Cerro.
Y de las necesidades que tiene para el equipo. No, pero a ver, Y- si vos tenés una maquinita aceitada, o decir, no, el famoso, vos tenés que ganarte el puesto para sacarle a uno de estos. A ver, hago la analogía, las primeras 4 o 5 fechas, ¿cuál era el debate? ¿Cuándo va a debutar Moreno Martins? Y Chiqui mismo te decía, no, pero ¿cómo voy a sacarle a Robert? ¿Cómo le voy a sacarle a Sergio? ¿Cómo le voy a sacarle? Cerro terminó, ni siquiera la pausa le generó el viraje que fue más para Libertad. Que sin tener la certeza de cómo habrán entrenado tanto Pachi como Zamudio, pero es los nuevos vengan y cambien un poco la dinámica. Para mí pasa por ese lado, además de lo que puede significar que esté Zamudio allí para, me parece, taponar la salida de Gustavo Gómez. A mí me extrañaría, si bien todavía no se confirmó el equipo y, claro, confiando en lo que está señalando Juanma, si es que no juega Pache, a mí me va a extrañar mucho con respecto al discurso que viene haciendo Chiqui Arce. De nombrarlo, es cierto, mirando el partido con Palmeiras y Pero decir, este equipo juega. sí, no, por eso, si no juega, suponiendo que después hay un cambio Vos- nuevamente. vos decís el a mí- primer equipo El que primer equipo informó. a mí me extrañaba, por lo que venía hablando Chiqui de Pachi, que asocia mejor, que decía, la gente le criticaba porque no patea al arco, pero es el que mejor asocia con Aquino, entonces es como que ya lo estaba preparando para ese camino, para que juegue el partido esta noche. Y de los dos yo esperaba que juegue Pachi sí o sí, y es lo que me parece que es lo correcto por lo que el técnico quiere para su Yo equipo. por lo cómo de- venía Cerro, yo esperaba que jueguen los dos. Y lo de Brian me costó El un equipo poco de esta más. mañana, ¿no? El de esta mañana era con Zamudio, con Pachi, con Aquino y con Oviedo. Y solamente con 2. Después apareció la línea de 3 volantes. Y ahora aparece otro equipo. O sea, esta mañana había uno, Fabio. Sí, por eso. Ahora al inicio, cuando pasamos con la TV, había otro y ahora aparece otro equipo. O sea, va a formarnos. A mí también, yo tengo mucho interrogante con el Pachi también. Aunque coincido con vos que cuando Arce lo llenó de elogio, dijo, él fue quien nos faltó. Dijo, ¿verdad? Entonces era el número puesto, pero yo creo que como punto preocupante puede ser un equipo con muy poca dinámica. Mira que Carrascal, viendo la dinámica del rival, digo, como ocurrió en el Pacho, ayer pasó con el equipo de Paranaense, que cuando cruzaban la mitad de la cancha... Pero va a ser un espacio más corto, Federico, con los tres. Sí, lo que pasa es Tener los que tres. quién se va a soltar no son... Carrascal es un tipo que da grandes cambios de frente. ¿A quién? Porque ya la vi esta película de los 3 volantes que uno se imagina, pero si Palmeiras le llega a dar cierta posición a Cerro, ahí comienza el tema de... Me parece un equipo muy espeso, muy un equipo con poco... Que puede tener muchos toques, pero no o mucho que puede, avance. que puede perder la pelota y la puede pasar mal, porque si Palmeiras le da la pelota, si pide a Mota Juan un solo volante delante de la línea de 4, y los laterales están, me parece, van a estar cohibidos porque Palmeiras tiene muy buen juego por afuera, ¿verdad? Entonces, no quiero ver ese tema de Carrascal entreteniendo, perdiendo la pelota, cometiendo falta, no es un conductor tampoco Lucena, aquí no chocando con el resto, o sea, esa es la parte que estoy viendo, resignado una cosa por la otra, pero también está claro que Cerro Porteño tampoco en función ofensiva no anduvo bien, perdió mucha luminaria de lo que era antes, las sociedades ha perdido totalmente, eso ya no está, y por eso venimos hablando de un Cerro Porteño que ha cambiado mucho, que preocupaba partido a partido Arce, y este es el mejor equipo que encuentra, pero yo no sé si va a funcionar para la necesidad que tiene de tratar de llegar con posibilidad al arco brasileño, ¿verdad? Claro, lo que uno puede ver de Palmeiras es que sin problema, sin ruborizarse por llamarte de una manera, te va a dar la pelota, te puede dar la pelota, a ver qué haces. Pero es un equipo que sabe manejarse, inteligente, no necesita ser vistoso, no necesita exceso de toques de balón para controlar el juego. Le puede dar un ratito la iniciativa a Cerro, ver qué hace, y con eso que decís, Federico, si no hay un buen armado, no hay dinámica para sorprender a un rival, Sí, lo que de Arce suele, lo veo bien, que porque suele tener problemas, Palmeiras suele tener problemas. hubiera sido mucho peor poner a Martín con estos 2 volantes de llegada, ahora con Pachi y Aquino nada más. Ahí, claro, y no iba a tener tanta Sí. movilidad el equipo. Claro, porque Alvin se la va a arreglar A mí si me queda solo en un me momento. sorprende este último esquema, pero no me disgusta, porque yo creo que Cerro acá parte del cero, categóricamente. Acá Cerro no se va a desesperar por el 1-0, va a buscar, a mi modo de ver, neutralizar todo lo que pueda y no brindar ningún tipo de espacio. Por eso va a ser un mediocampo con mayor cantidad de hombres, mejor poblado, y Carrascal va a tener mayor compañía al tener 2 volantes cerca, porque Carrascal casi es un hombre menos en la marca.
No tiene agresividad, le cuesta mucho la marca. Hay que ver dónde Entonces, se ubica. Ese es hay que otro ver, tema. hay que ver. Esa es la gran Si se incógnita. tira- Es lo que dije al comienzo. Para mí Después me parece que habrá intercambio de falso 9 y dependerá de la circunstancia. Creo que el falso 9 puede ser cruzándose por momento Zamudio, por momento va a ser Pachi, por momento va a ser Aquino y por momento uno de los volantes internos. Ese partido con Olimpia lo pensó igual en el defensor del Chaco, el 0-0. Porque Piriamota, la diferencia de Piriamota no estaba todavía. Por Hoy eso estamos- ahí lo cambian. Pone a Piriamota, a Carrascal, a Cardoso Lucena, pone a Aquino, Alan Benítez y Moreno Martins. Y fue una clara porque al final Aquino estaba cerca del lateral izquierdo. Carrascal tenía que conducir, no podía hacerlo. Alan Benítez no se proyectó nunca. Y terminó disimulando, cambiando cuando le pasa de 8 volante a la derecha a Cardoso Lucena. Pero fíjate que ese dibujo del clásico del 0-0 en el defensor se parecía más al primer equipo que informaba Juanma. Del 666, 2 supuestos volantes de ida y vuelta y el 9. Pero ¿y cuál es el último que informa Juan Mora? ¿2-6 nada más? No, los No, tres. 3-6, Sí. pero con Zamudio de 9. Por eso Ariel inclusive interpreta que Samudio no, o sea, no está Alfio. no está. No. Eso que te digo. No, por eso Sería- Creo que no va a ser 9, Dani. O si No. no hubiese sido Alfio. Creo yo. No, a ver, Zamudio tiene una capacidad de perseguir. Yo creo que en este dibujo eventualmente se puede dar lo que vos decís. Pero alguien tiene que ocupar la zona de los dos zagueros y del tapón. Yo creo que va a ir Zamudio si es este equipo que está diciendo Juanma. Porque Zamudio Pero tiene eso la depende, capacidad Dani, de donde correr. vos también decidís presionar. No, Si pero- va a presionar la salida de los centrales. Sí, pero a ver, ¿cómo del te paras? medio, claro, A ver, supongamos partir que de parado. Weberton le da a Gustavo Gómez. ¿Cómo vos paras con este 11 que el último que acaba de informar Juan? Yo creo que le va a dejar salir más. No, ya sé, pero ¿quién Al medio. está en la parte A partir de central? los volantes, sí. Ya sé, pero ¿quién se pone en la parte central? Y Brian, no hay caso. Claro. Brian, Y eso es que lo va que a te salir a digo. presionar Brian. O sea, yo lo que veo es a Zamudio como el 9, a los dos chiquitos que se van a centrar más para que la línea de 3 volantes de Palmeiras no se ensanche, porque vos te ensanchás cuando jugás contra rivales abiertos y vos tenés que cerrarte cuando ellos hacen ese juego, porque ni Aquino ni Pachi sienten el ida y vuelta. Claro. Por eso, este último equipo, yo arrancaba con la idea madre de decir, el 11 que venía jugando, el famoso, saca Jan, saca Pulpito, ¿Tenés razón? saca Piridamota, y el resto, cualquiera es justificable para decir, fulano, vos no arrancás. No va a jugar. Nadie claro. puede Porque- enojarse por acá y eso- decir, por yo eso me quedé son- fuera y vienen estos dos. Es entran un ahora. riesgo, eso. es que es un riesgo grande, pues, porque vas a tener primero 2 debutantes en octavo de final. Cuando generalmente lo tenés en el primer partido de base de grupo, ¿verdad? Cuando vienen los refuerzos tenés 2 debutantes. Uno ya estuvo hace mucho, pero Pachi Carrizo hace cuánto, no sé, con Zamudio no jugó nunca. Por eso te colocaba el ejemplo de Moreno Martín, que está fue lo la de inversa. Aquino. ¿Cuándo va a jugar? ¿Cuándo va a jugar? Sí. El chico decía, mira cómo juega mi equipo. No hay lugar para él. Ahora es a la inversa. Si no eran 2 y venían 5, te aseguro que capaz le decía a Chiqui, vengan. Pues, entran ¿Por todos. qué? Porque Chiqui me parece que es consciente. Lo que hablábamos durante las conferencias que él daba. Él daba una conferencia que el famoso ni él. Claro, no. Entonces lo que dice, si yo pongo el equipo, entonces yo quiero Lo que que todo pasa es que acá, nuevo le acá no hay busque pues, la el vuelta. equipo que le gusta a la gente, ya no hay más. No. Porque hace rato dejó gustar a la gente con diferentes formaciones. No es más antes el de 2 delanteros. Entonces tener un equipo, yo estoy de acuerdo, sale a buscar el 0. Aparte, Federico, Sale a neutralizar y después ver cómo se vos arregla. sabiendo, Federico, la jerarquía del rival es jugar en el tema función a Palmeiras. conociendo a Cerro y todo su bagaje de años y toda la cuestión, ese ver cómo se la arregla nunca le funcionó. Porque de ser un equipo de cuidado espacio se vuelve un equipo pasivo. Un equipo que ya comienza a tener dudas y después cuando el rival le agarra la mano. Por eso, para mí es un juego peligroso, pero a lo mejor Arce entiende. Y sí, veníamos diciendo conferencia tras conferencia que Arce tenía un tono preocupado, que él no estaba haciendo un análisis de lo que pasaba, que este era el partido y este es el punto final de partida de ese buque que fue teniendo tantos cambios. Este partido es el miércoles que viene. Ahí termina una cuestión que puede ser, se hace sólido el equipo con 2 grandes resultados y ahí sí se infla totalmente, o sigue en la búsqueda, porque le doy un equipo de búsqueda, le doy un equipo que vos tenés que Carrascal se la pasa a Pachi o pide a Mota a Pachi y Pachi a Zamudio y nunca los 3 jugaron un partido de primera juntos. Pide a Mota con Pachi
y con Zamudio. Y tener Rivero con Pulpito. Ahí hay varias cosas que se van a probar en medio de un partido por los puntos contra el mejor equipo de América en este momento, ¿verdad? Por eso creo que durante esta semana, cuando debatíamos, hay una parte cuando Bruno me dice, pero vos, porque recordábamos el partido que había perdido Palmeiras contra San Paulo. Y aquí ya dije, Chiqui seguramente va a revisar cómo le planteó San Paulo, que en el primer partido quiso ser un poquito más ambicioso y Claro. le pelotearon, y acá ¿se acuerdan que se armó que había un oyente que decía... Y yo Que le dije, vea cuáles fueron los guarismos de aquel partido. y yo le dije, ¿sabes cómo te compra el 1-0 ahora? A lo que decía recién Ariel y lo que secundaba Federico. O sea, este partido, por eso hace rato decía, se arranca contra quién vas. Así mismo. Porque si el sorteo te decía que era, a ver, Talleres, Colón, hasta Estudiantes. Que se preocupan de ellos por vos. Hoy, ¿verdad? ¿sabes que con este equipo, o el primero que dio Juanma, de un 6-6 y un solo punta, o ahora Zamudio jugando de 9, generaría un escándalo? Si esperás, vos sos el local y estás prácticamente Y bueno, jugando. lo que pasa, ¿Pero Dani, qué se dice acá? a mí No, sabe no, que no, Almeida. Claro, hay dos antecedentes de cero cuidándose. Uno fue con Olimpia, el famoso partido del 1-0, donde se cuidó. Técnicamente consiguió, ¿verdad? y el otro fue el sábado, contra Libertad. O sea, por eso digo que nos lo favorecen no es un equipo que sienta mucho el tema de cuidarse. Del cuidado con concentración pasa rápidamente a un equipo que pierde el norte. Por eso a mí me parece peligroso el juego de hoy, pero también respeto quedarse. Pero es peligroso también, Federico, No, porque no, vos sabías también jugar con todo. respeto quedarse, no tiene otra cosa. Sí, Bajaron, claro, sí. hay rendimientos que bajaron demasiado. Me llama la atención lo de Oviedo. No, pensé no que sé si Oviedo lo dijeron, iba a estar porque así. yo quiero aclarar que fui al baño Sí. y estoy hablando acá con los muchachos en producción. Pero a mí, sinceramente, me genera una... A ver, quiero utilizar el término, me genera eso de famoso vestir un santo para desvestir otro. Porque ¿qué es lo que está pasando acá? Cardoso Lucena, Carrascal, ¿verdad? Y Piri Damota, los tres volantes ponen. Sí. O sea, vos estás poblando el medio. ¿Y cuál es? ¿Dónde es más generoso Palmeiras? ¿Dónde te hiere más? Por las bandas. Sí. Entonces yo esa parte no entiendo. Pero también, a ver, le entiendo a Chiqui de no despoblar su medio campo o no tener presencia en medio campo, porque ¿qué pasa? La mayoría de los técnicos te dicen, si vos ganás medio campo, manejás el partido. Pero ante Palmeiras, Eso no significa nada. no significa nada porque las bandas ellos lo usan muy bien. Y ¿sabes qué te digo más? También los pases al vacío Palmeiras lo aprovechan Claro, muy bien. no. Entonces a mí me genera, o sea, pero ¿qué pasa ahí? Si vos agarrás y decir, no, pero vamos a reforzar las bandas, vos te podés despoblar en el medio campo. Y por ahí igual se te van a filtrar. Por eso yo hablaba lo del tema del santo, que de vestir uno para vestir otro. Es un problema, no es tan fácil lo solucionarlo de Chiqui, ¿sabes por qué? Porque juega contra un equipo que tiene muchos repertorios. Sí mismo. Y es un equipo, ¿sabes qué? Que parece que está anestesiado, que no está en el partido, pero de repente... Eso yo dije, Bruno, te puede dar la pelota tranquilamente. Te da la pelota. te voy a decir, Ay, no. tiene algo que nosotros no tenemos en el fútbol paraguayo, que se llama la contundencia. Un equipo contundente es Palmeiras. Te llega y te marca, no es que te hiere. No es eso que ya te tiene... Un saludo a la señora Betty y a mi hijo Choco. En Play, claro, no tengo una sola hija, Fiorella, hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vos agarrás, pones tres volantes, y el problema es que Palmeiras por las bandas te puede causar estragos. Sí. ¿Quién va hoy como centro delantero? ¿Cómo va a jugar Palmeiras? ¿Cuál es su dibujo táctico? Y habría que ver si ¿Puede juega... jugar 3-3? Sí, si es que juega Veiga, va a jugar Veiga, Scarpa y no sé si va a jugar Ronnie. Los tres, ¿verdad? Los tres arriba. Yo Sí. creo que Ronnie juega hoy. Ronnie sí, con Scarpa. Ese es el trío. Ese es el trío. Y bueno, Dani, pero a ver, Federico, analicen No, ustedes, por no, favor, por eso porque estamos analizando. Yo tengo preocupación O no con sé respecto si al equipo. te estoy diciendo un disparate, a lo mejor, no, yo no soy analista de fútbol. No. Yo partía de la premisa de, si Cerro hoy juega como venía jugando los últimos 4 partidos, se expone a algo que
Entonces Chiqui dice, voy a buscarle la vuelta. A ver, esa es la premisa No, pero madre. eso no va a pasar, Dani, porque la motivación, ya No, te digo que es diferente, la no. concentración ¿Sabes es qué? diferente. Cerro, en el no torneo tome local. como parámetros los partidos del torneo local, los 4 partidos que vos decís. Claro que sí, porque es una cuestión de postura, de comportamiento. Cerro es un equipo que defiende muy arriba. ¿Por qué Pulpito es Pulpito? Porque es un tipo que se banca 30, 40 metros en el plano local. Puede correr, y lo vemos siempre allí, inclusive en campo contrario. Chiqui sabe que, con todo el aprecio que le puede tener a Duarte, ese partido sería suicida. Como si eso la de le busca Pulpito el tema- saliendo a... Como viene saliendo últimamente en el plano local. Si sale, en si espacio, sale, claro. no tenía Pirina Pero- Mota, porque pero dale, tranquilamente claro. el triple 6, yo puedo decir que va a jugar con 3 zagueros. También. Pirina Bueno, acá Mota, está lo Mauri, de Riveros. Palmeiras, pregunta Bruno. Weberton, Marco Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerés, Danilo, C. Rafael Vega un poco más adelante, Dudu, Ronnie y Gustavo Carpa. Ahí está. No, pero da el posicionamiento, Federico. Sí, lo por doy, ejemplo, lo va a doy, lo jugar doy. con 4 en el fondo, ¿cómo es? 4 en el fondo, así como leímos. Marco Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerés en el fondo, Danilo, C. Rafael doble 6, un poquito más adelante de Rafael Vega, Dudu derecha, Ronnie en el medio, Escarpa a la izquierda. Así. ¿Viste? O sea, pone un tridente, pone 2 hombres por banda, un No, doble 6 Inclusive si quieres ser más y pone un exagerado, centro delantero. Y tener un jugador como, uno va a parecer fanático de Palmeiras, pero tener a Rafael Vega y tener a Danilo, que hoy es el mejor volante del fútbol brasileño, hoy está rindiendo en un nivel, pero No, el tipo está impresionante. cotizado en 25 millones Por de eso dólares. digo, o sea, hay ¿Cuántos una años tiene cuestión... Danilo? Y está un poquito arriba de los 20 ya, ¿verdad? Por eso Y- tiene esa cotización. Y yo iba a lo que vos apuntabas con el tema de la contundencia. Ayer lo padeció Libertad. En un momento de estudio, toque acá, toque allá, gol de este chico Roque. 17 años nomás tiene. 17 años. O sea, hay otro jugador ahora, un nuevo fenómeno que ya lo están buscando también de Botafogo, un delantero, 18 años, Bueno. 40 millones, hay por 50 millones de euros, no sé qué cuesta. Pero Imagínense lo que es Brasil. Una locura. Danilo 21 años, dice. 21 años. ¿Y Joven, vos te acordás de Artur? ¿Qué se hizo de Artur? Que ganó la Copa con Gremio, ganó la Copa con Gremio. Barcelona, y- Barcelona y Juventus. después... ¿Vidal fue el intercambio? Barcelona, con 50 millones para venir, Pjanic. ganó la Copa y después bajó, ¿no? Pero No, hoy el jugador de Palmeiras, me Cebolinha estaba mismo. leyendo, es Danilo. Danilo el Claro. después de lo que impresionaron los otros cuando aparecieron, ¿verdad? Pero, por eso, lo que vos decías, yo parto nomás de que a mí no me sorprende que Chiqui le busque la vuelta, porque el equipo que venía jugando, jugaba mal, daba muchísimas concesiones que en el plano internacional y mucho menos contra Palmeiras serían, pero fatal. Entonces es llevar de a poquito el partido, pero con la premisa de, primero, taponar todo, porque casi siempre la banda es consecuencia de lo que uno hace en el centro. Nadie descuida el centro para fortalecerse en la banda. Entonces, eso Pero es lo que ¿cómo, entiende. ¿Cómo haces, Dani? ¿Cómo haces? ¿Y esto? Porque, es que- porque ahí vos desperdigás tus jugadores, porque si por ejemplo en un momento dado Cardoso, Lucena, Carrascal o Piri Mota tienen que colaborar con un lateral, Sí. vos dejás el espacio abierto en el medio. Por eso yo hablaba del tema del Santo. Claro, pero por eso te digo, siempre hay una prioridad. Vos no podés priorizar la banda y dejar huérfano el sector central. O sea, No, ya la sé, banda debe ser una pero- consecuencia no, de pero porque Dani, yo pero por hice ejemplo eso. jugar solamente con 2 volantes. Y así venía jugando Cerro y era un No. colador. Por eso te digo, Y con 3 volantes, un equipo ahí está bien lo de el Santo, la Manta, un montón de cosas, porque con 3 volantes Cerro fue un equipo soporífero en ataque, o sea, están las dos cosas. claro, por eso, están las es dos que sí que cosas. no va a atacar. Pero porque, por ejemplo, Correcto. vos marcás ayer lo de Paranaense. Paranaense ayer con Terán y con otro volante que soltaba siempre, iba por el medio hasta los laterales y hicieron diagonales para, ¿verdad? No fue un equipo brasileño que sea abierto a los costados, salvo en algún momento le agarraron la mañana, Pero lo que siempre vos ganaron decís- esa zona entre el último volante y entre la defensa, que sabemos cómo anduvo, para complicar. Y otro detalle, Sí. que Cerro tiene acostumbrado a salir jugando y ayer a Libertad le costó una enormidad. Hay un error Muchas de pelotas Campuzano, perdieron. hay otro error de Barbosa, ya Pero no me hay extraña. jugadas Yo no muy sé Barbosa. increíbles, Bruno. Bueno, Ariel, usted estuvo en el partido. Sí, hay una jugada bueno, muy no, increíble. pero 100 a millones lo de que euros voy, de sacar la cláusula de Danilo para equipos extranjeros.
Dice Néstor Beltrán que lo está siguiendo el Milan, según medios brasileños. Epa. Pero a lo que, por eso, No, pero yo creo que... muchachos, Pero esa salida los es más por equipos... negligencia, Bruno. No, pero los equipos brasileños hacen una alta presión y hacen un cambio de ritmo porque la de Campuzano, por ejemplo, Martín Silva le da al ras del piso y parecía que no estaba cerca el jugador de Paranaense, pero cuando le pasa por debajo el botín, el nivel de atención y de rapidez, dos cosas. ¿Cómo llega inmediatamente el jugador de Paranaense? O sea, yo, trasladándonos más al partido de hoy, Cerro es un equipo que está habituado a salir jugando al ras del piso. Perfecto. Yo no sé si lo va a poder hacer contra Palmeiras. Yo creo que hoy, sin renunciar radicalmente a hacer pum para arriba, esa misma jugada de ayer que recordábamos de Martín Silva con Campuzano, cuando Jan quiera hacer con Carrascal o Piridamota, el otro va a estar muy cerca. Claro, ¿Se entiende? sí. O sea, allí tenés el otro factor de explicación por qué jugarías con 3-6. Para proteger la salida, porque si es solito Carrascal, que contra Olimpia en los 10 minutos que estuvo, Pero ¿qué después hace con pidió la banda? cambio. Todavía no me Ya respondieron, sé, muchachos. pero ¿Qué hacen con la pero banda por eso te de digo, Palmeiras? Si yo digo, bueno, perfecto, saco el 666, dejo a 2 para fortalecer mi banda, ¿qué hago por el medio? Por eso te digo, en el ranking de prioridades, vos tenés que arrancar con el medio y después ir a la banda. No podés, aunque entiendas que el rival es muy fuerte por la banda, ese rival también va a ser muy fuerte por el medio. O sea, no hay equipo que no sea fuerte por la banda que no lo es por el medio. Por eso todos centralizan Claro, y dejan como con una un- especie de... Y con un equipo yo te como hubiese echado el win. Palmeiras, vos tenés que tratar de marcar la superioridad numérica en el medio. No significa que le vas a sacar tan buena pelota, pero, perdón, pero hago por una- lo menos incomodar a un equipo que sabe manejarse por ese sector, presionarle, que no tenga mucho juego, justamente eso, que Danilo levante la cabeza y tenga esos cambios de frente que hace muy bien Palmeiras. Perdón, quiero hacer Terrible. una pregunta. ¿Quién es el jugador de mayor desplazamiento entre los tres volantes? Es Piridamota, ¿verdad? ¿O es Cardoso Lucena? Cardoso Lucena. Sí, pica. Es Cardoso Lucena. sí. Bueno, quiero plantear, por ejemplo, entonces, Más ¿qué con pasa? este rol que tiene Piridamota en Cerro y más con las caídas que tienen los centrales. Piridamota venía jugando casi como el volante retrasado, ¿verdad? El último hombre de los volantes, ¿verdad? Ahora atacó como tope en un momento el sábado. Exacto, como en la tope, línea bueno. de 3. Contra Libertad. Sí. Bueno, pero voy al siguiente planteamiento entonces, ya que dicho por Dani el tema de que no podés sacar fuerza a tus volantes o presencia de medio campo para fortalecer tus laterales. Pregunto, ¿no puede ser que hagan el doble 6 Carrascal con Piridamota y totalmente atrás Cardoso Lucena, que vaya pendulando? O sea, para que se entienda, si ataca por la izquierda Palmeira, va por la izquierda Cardoso Lucena. Si ataca por la derecha, ahora va a ser muy exigido. Y cuando Palmeira tenga la pelota por mitad de terreno, si le llega a rebasar, por ejemplo, a Carrascal o a Piridamota, que tenga que estar Cardoso Lucena. Yo creo que ese trabajo va a ser Piridamota, Bruno. Y bueno, por eso le pregunté quién es más rápido y me dijeron Cardoso No, Lucena. el que va- No, vos espera. hablando de quién tenía más recorrido. recorrido, más despliegue. recorrido. No, entonces el trabajo es para Piridamota. Claro, Yo pensé que era además, Piridamota, pero me dijeron Cardoso. El táctico Claro, Piridamota. y entonces que haga ese trabajo Es que Piridamota. por eso, para mí, lo de Piridamota, más que una cuestión de otro volante es, por eso yo te decía, yo agarro la figura geométrica para decir, es una línea de 3 zagueros, que Piridamota va a ser el tercer zaguero, porque no hay que olvidar que allí aparece como marcador central alguien que era suplente del suplente, William Riveros. Creo que contra Guaraní, cuando se lesionó Patiño, tuvo un buen partido. Después las veces que entró. Contra Chiqui, Colón. Chiqui tiene eso en Tiene que consideración. proteger. Espera, o sea, le pone a quien no iba a jugar si no se le suspendía a Patiño y si no se lesionaba a Rolón. Entonces, como le decía Piris, entonces en esa figura, cuando Piris haga el recorrido, le dice al Rivero o a Pulpito, puede salir ahora. Hay algo que se están olvidando ustedes. Hay algo importantísimo que se están olvidando. Edgar, por favor, ya. Nos vamos a Sao Paulo con el Ciclón de la mano de NSA Turismo. Precio por persona 1.650.000. Salida 13 de julio. Viví la pasión de la Libertadores con NSA Turismo. Para información y reservas, contacta al 28-910-00 NSA Turismo. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor
de 110 cc, semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero y cargador USB. Adquirido Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @motos. Taiga, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves. After Office, degustaciones de bocaditos y tragos. Viernes, show en vivo de Milenio, 21 a 30 horas. Sorteos de 2 millones en créditos. Sábado 2 de julio, DJ en vivo desde las 18:30 horas. Promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón a todos les gusta. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón paraguayo como vos. Según Johnny decía 15.000 entradas, ¿no está respondiendo la gente de Olimpia? No, 17.000 me comentaron esta mañana. Ah. Yo decía que eran 17.000. Vos dijiste 17.000. Exactamente, sí. Yo creo que mañana va a disparar. Mañana, mañana que se cobra. Sí. ¿Qué? Como los viejos tiempos, ¿vos te acuerdas antes cuando nos íbamos a la cancha, cuando cobrábamos, o nuestros padres cobraban y ahí te iba el día del partido, lo te iba a comprar la entrada? Emocionado, te iba rápido. Sí, no, mañana. Mañana cobran los muchachos, Sí, mañana claro, cobran. Bueno, y hay que tener en cuenta que acá tenemos una cantidad realmente muy importante de funcionarios públicos. También. Yo ya perdí la pista, pero creo que hay más de 300.000 funcionarios. No sé, la última vez que yo he visto... Cada elección hay más. ¿Quién nos puede decir cuántos funcionarios públicos hay? Roberto Sosa te puede decir. Porque yo siempre tocan el tema. Llámale por favor a Roberto un segundito, Wilson. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en estos momentos? Yo sé que siempre son más. A ver... Federico, contamos lo de Scolari, vamos a llegar otra vez, volvemos a hacer... Lo que Scolari medio que tiró el tema ayer en la conferencia de prensa, le dijo a la hinchada paranaense que se preparen para sufrir en el juego en Asunción, y dijo que la Copa Libertadores no se juega con chicos de 17, 19 años. Hizo alusión a Roque Víctor, 17 años, que ayer hizo un gol al lateral izquierdo. Acá está. Pedriño. Sí, pidió equilibrio para la gente. El título es: pidió equilibrio para la gente va a sufrir. Justificó la titularidad de Víctor Roque y Pedriño, 17-19, pero también la dificultad del equipo paraguayo. Y en una parte, él dice que la Copa Libertadores no se juega con chicos de 17, 19 años y que el equipo de Libertad ha mostrado mucha fortaleza. Lo colocamos, tiene condiciones, pero no se juega la Copa Libertadores. Este es un torneo diferente y Libertad va a encarar como hizo hoy el partido en su localidad en Asunción, porque ayer dejó muy buena imagen, como estábamos comentando. La Libertad colectivamente fue más, pero tuvo muchos errores en el fondo que hicieron figura Silva en el segundo tiempo. El promedio del 11 de ayer de Paranaense, 23 años. Impresionante. Y el de... Tomen apunte, el de Libertad lo decían los técnicos, los presidentes. Y el del flamante campeón del fútbol paraguayo, 31. Ahí está. Más de 400.000 funcionarios públicos, Bruno, aproximadamente, dice. Otro dice Nenecho. No entiendo por qué. 400.000 son ahora. Yo la última vez que, por eso dije 300.000. 400.000, sí. ¿Verdad? Bueno, sí, Edgar. Llegaron a Bristol los superprecios de locos, precios inigualables con hasta el 50% de descuento. Escucha esta super oferta: juego completo de somier Paraná de 1,60 m, precio normal 18 cuotas de 194.000, ahora precios locos 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Visítalos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos
electrodomésticos del país. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios, como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. El equipo sería con Gastón Olvera, Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Erlis González y Guillermo Paiva. Faltó allí Alguito, o Mateo o Tito Torres. Este es el equipo que nos contaba Johnny de Olimpia. Yendo al tema que para mí están obviando, o no sé si van a seguir hablando del tema, pero hay una cuestión que ustedes no están teniendo en cuenta, lo de Palmeiras Cerro hoy. ¿Cuál? Las pelotas aéreas. Cerro últimamente tuvo problemas con las pelotas aéreas. Más que aéreas, las paradas. Y bueno, Dani, Yo creo que ahí... y Palmeiras es muy fuerte con las pelotas paradas. Con su capitán a la cabeza. Yo creo que también allí va a haber una instrucción de el famoso no cometer faltas innecesarias, costados. estúpidas, infantiles. Pero más allá de eso, Bruno, hubo una parte cuando Federico mencionaba el tema de los soporíferos en lo ofensivo. Soporífero es que da sueño, señora. Gracias. Adelante. Sí, es Sí, peso, sí, pesado. lo dijo sí, él, pero entonces lo sí. estoy repitiendo. No entiendo. Bueno, tratamos de prohibir una No, palabra. claro, Para no, aclarar nomás. No, pero hace rato, claro. entonces, como que... Allá, no sé, Ñacanindane a lo mejor no saben. No, saben. Voy nomás a lo siguiente. Yo creo que acá hay un dilema, entre comillas, de qué es lo que quiere Cerro esta noche. Porque, repito, en cualquier contexto normal vos dirías, no, es de local y hay que ganar, y hasta sacar una buena ventaja, que es lo que uno, por ejemplo, cree para el partido de mañana de Olimpia contra Goianiense. Pero el de hoy, ante un equipo que es el bicampeón de América, que hace 20 goles por semana, etcétera, etcétera, y vos tenés un equipo que hace rato no convence y por eso se le está buscando la vuelta, yo creo que la prioridad es a la inversa. Primero, evitar eventualmente el gol o el peligro del rival y después el famoso si se puede. Y en el sí se puede, este último equipo que daba Juanma, yo creo que es cuando se tenga el balón, porque me parece que la posesión no va a ser algo que a Palmeiras no le interesa demasiado y a Cerro, a diferencia de otros partidos, yo creo que Chiqui va a decir, si la tenemos, entre comillas, ¿dónde la vamos a perder? Porque eso de macanear allí, como se hace en el torneo local y después viene, olvídense. Creo que por eso es el tema de que haya titularidad de Aquino y Pachi. Porque uno podría decir, no, es uno de los dos si es que va a jugar Zamudio o el 9. Acá estamos hablando que van a jugar los dos que saben con la pelota más Carrascal y prescindir de un 9 clásico. Como también puedo decir, bueno, tampoco más allá de la racha goleadora de Alfio, que creo que hace hat-trick contra General Sabatero. Alfio va a estar solo contra los defensores del Palmeiras. No juega. No juega. Claro, con el último cambio que nos pasó, Juanma, es Pachi, Brian Zamudio, y va a jugar sin centro delantero, y Claudio Aquino. Por eso te digo, Bruno, esto si era cualquier... Brian de 9. Claro, entre cualquier comillas. contexto normal era para que haya un escándalo como Cerro de local. No, pero acá estamos pero de hablando... hecho, mirá. Fíjate, todos los puntos que vos hablabas era de la preocupación que te genera naturalmente un Todos los bicampeón de comentarios América. condujimos hacia un equipo que parece que va a jugar de visitante. Y es que sacar O sea, el tema de la todos locación. los temas que hemos tocado, que es la pelota aérea, que cómo hacer para desarticular las bandas, Sí. cómo hacer con el medio campo, o sea, todos estamos hablando de acá. ¿Y Cerro no va a atacar, Pico? No, no entiendo. Pero Bruno, acá es como el tema de la banda y el centro. Vos primero tenés que priorizar que no te dañen y luego vemos si cómo atacamos. Es que tiene que llegar el momento en que Cerro tiene que ir adelante, porque si no existe ni siquiera eso, ¿qué hace en el partido? ¿verdad? Porque también, ¿Qué va a hacer en el partido porque también si si no vos le intenta das- atacar? A ver, ¿verdad? Fabio, Si vos ¿qué es le lo que das la quiere pe- Palmeiras? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere Palmeiras?
que Cerro le ataque. Benítez va a decir. Sí, claro. ¿Y Cerro qué va a hacer? No, pero también sabe que Palmeiras puede hacer ahí. Ahí lo que vamos a entrar en el tema de soporífero, como ustedes dicen, que te genera sueño, ¿verdad? Yo no descarto ese partido. ¿Sabes qué? Que diga Palmeiras, bueno, no atacan, empecemos a tocar nosotros. Y porque el resultado de empate para ellos es espectacular, porque después se van a ir a la revancha, van a cargar con todo allá. Yo no sé si ellos vienen con un... Ayer veía mismo la repercusión de la gente de Mineiro. Porque ellos decían, y teníamos para ganar este partido. Después decían, pero o sea, que vos decís que Palmeiras te juega de igual de visitante como de local. O sea, Palmeiras hoy le va a atacar a Cerro. No. Yo tengo mis dudas de si Cerro va a salir a atacarle a Palmeiras. Y entonces ahí vamos a tener un partido en el que Palmeiras va a tocar la pelota, va a tocar... Pero vos acabas de decir las virtudes de un equipo que es explosivo por las bandas. Y va a buscar en algún momento eso. Entonces, o la pelota... Yo ataco, por ejemplo, laterales. Vos soltás hoy a Beto y a Coyote como solés soltarlo en el plano local contra Guaireña. Pero vos sabés que Moreno Martí me extraña que no juegue. Obviamente que no. Ningún 9. No, ya sé, pero Moreno Martí estaba jugando. A mí me parece que él mejoró muchísimo su ritmo de fútbol. Si vamos a ir por rendimiento, era Alfio. Si es que jugó 9. Alfio entonces, ¿verdad? Y eso sí puede extrañar. Ahora lo que yo quiero decir es, el sí se puede chiquearse, me parece que es para atacar también. No digo todo el tiempo, pero hay que... No, por una cosa lo que vos escribís en un Twitter y otra cosa lo que pone en la cancha. Sí, pero ni porque siquiera... está jugando acá también pero el si título. no intentás ver, el título, no tiene nada que hacer contra Palmeiras. Globo nota 2 hojas a chiquearse. Ídolo de verdad, o el técnico del Cerro, Arce dice, no, usted imbatible. Son 2 páginas grandes. Arce está jugando para Brasil también. Chiqui fue campeón una vez con Palmeiras de la Libertadores y uno con el Gremio. Sí. Pero estuvo en Palmeiras 5 años. Claro. Como futbolista, o sea, tiene una historia con Palmeiras. Fue campeón del mundo también con muy grande. ¿Verdad, muchachos? No logró la perdió la final Intercontinental. contra el United de Beckham. El del 99, ¿verdad? Y el del 95 con Ajax. Él falló el penal. Falló el penal. Y ¿por qué te acordás que yo... La del 95 no. La del 95 era muy triste porque a Catalino lo expulsan y él falla el penal. O sea, los dos paraguayos juegan la final ahí, ¿verdad? Pero... Arce juega para y no estoy hablando de una cuestión de ególatra de Arce, no, una cuestión de se juega su figura. Arce, acá todos saben que es una estrategia. Pásenos al equipo de Cerro, dice, y hoy Cerro juega, no se sabe. De acuerdo a Palmeiras, lo máximo pensado, y Palmeiras se la juega como siempre. Por eso el punto, yo coincido también que y vos que estuviste en la Liga de Campeones y todo eso, hoy el fútbol sudamericano se está volviendo como eso, los grandes van a otro país, van a Portugal, los ingleses, y van a ganar. Antes venían y la gente se cuidaba, no. Ahora recuerden que el gol de visitante ya no corre más. Ninguna... Lo de Mineiro ayer, yo creo que el tema de gol de visitante ayer contribuyó Boca Corinthians, un partido muy abierto, pero acá va a ser cerrado, Cerro lo va a jugar tipo el boxeador que cada rato cierra la pelea y ver cuándo puede, porque me parece que entonces la idea... vamos a ver un partido atractivo hoy. Soporífero te ha sido para el 10% de la audiencia, ¿verdad? El resto si querés, le traducimos. ¿Le conviene ese partido a Cerro? A Cerro no le importa. ¿O le conviene un ida y vuelta? Una ida y vuelta que tenga que picar Oviedo, busque tirar un centro. Hoy entra al VAR también, muchachos. Entra al VAR también. Perdón, ¿qué decía Ariel? No, que a Cerro le conviene un partido feo. Para nada un partido atractivo. Bueno, quiero ir a Juanma otra vez. Ayer el VAR... Después Olimpia, hermano. Más de 20.000 entradas vendidas ya. El VAR en Brasil, ¿verdad? Sí. A ver si estamos con Johnny, por favor. Sí. El VAR estuvo muy activo en Guayaquil. En Guayaquil. Sí, ahí sí. Yo no sé si ese penal... Globo ayer le puso a Patiño y Fernando Romero en el equipo, y bueno, viste. Y los brasileños no le interesa nada. Pero ellos le van a poner. Robert Morales dice que hoy día pueden jugar para ahí. Tranquilamente. Morales también no se da. Vamos a ver y estamos... Llegó la Liquivan de Electrovan, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio contado y con descuentos exclusivos. Ingresa a www.electrovan.com.py. Recordá que comprando con tus tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados, pagás hasta en 12 cuotas sin intereses. Seguinos en nuestras redes sociales, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Wonder
la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 021-331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con el obsequio y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta este 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Pero, perdón, a ver, vos tenés el último equipo que pasó, Juanma. Ya es con Carrizo y Brian Zamudio. Claudio Aquino y sin centro delantero. ¿Por qué no le llamamos nomás a Juanma y hacemos un... Claro, porque él actualizó por el equipo de Cerro ahora. Es lo último que tiene en cuanto a información. En el primero estaba Alfio. Hay que llamarla a Johnny también. 20.000 entradas. Está Juanma móvil personal. Sí, Bruno, para actualizar un poco la cuestión de cómo está ahora el probable equipo de Cerro Porteño. A las 16:45, 17 aproximadamente, vamos a tener la planilla oficial y con esto vamos a descartar cualquier duda que se pueda tener con relación al equipo. Pero la última información que tenemos es que Cerro arrancaría de la siguiente manera: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola como lateral derecho, Williams Riveros y Alexis Duarte como centrales y Alan Rodríguez como lateral izquierdo. En el medio campo, 3 volantes centrales: Robert Pini Mota, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal. Claudio Aquino estaría jugando un poco más adelantado junto con Federico Carrizo. Y la única referencia en el ataque sería Brian Zamudio. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño para esta tarde. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Hoy a qué hora arrancamos toda la previa, muchachos, por favor. 16. 4 de la tarde. Bueno, 4 de la tarde. Vamos hasta Johnny. Libertad Atlético Paranaense, Fabio Ariel. Están los compañeros también. Bueno, pues no sé, muchachos. Bueno, sí, Federico, pero Dani. Claro, la fuerza de la costumbre. Ayer pues comentaron los dos. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Bueno, 20.000 entradas, repito, si está Johnny en el circuito, por favor, para ampliar lo de Olimpia. 20.000 entradas, tweet y atenciones vendibles, todo esto. El partido de Libertad, flojo, bien. Bien. Buen resultado. Muy lindo partido como espectáculo. Sí, para como mí, buen espectáculo, resultado. me parece buenos resultados. Contra que Libertad fluctuó o estuvo cerca de un empate heroico, o de poner 3-1 y que la cosa se complique para la vuelta, ¿verdad? Así se dio el partido. El primer tiempo fue muy bueno, creo que colectivamente me gustó más Libertad que Paranaense, que dependió de 2 o 3 jugadores. Libertad, otra sobria tarea de Gómez en el primer tiempo. Conducción, sin tanto, no hay pisadita, no hay túnel, él conduce muy bien, toca muy de primera la pelota y sabe en qué momento, a dónde hacerlo. Melgarejo, otro gran partido, Zamudio, gran primer tiempo, Campuzano, muy buen primer tiempo, y Tito Villalba también. Pero todo primer tiempo, como me decís, 90 minutos fue el partido. No, y te estoy analizando el partido. No, ya sé, Federico, no es por vos, hermano. Hoy tenemos muchos, vamos a estar así pacientes. No puedo decir soporífero, no puedo analizar un partido. No, entonces, pero bueno. vos me decís todo lo que dijiste hasta ahora, buen primer tiempo, y el segundo tiempo, hermano, o sea... Pero vos por dónde hacés tus análisis finales. No es por vos, disculpame, no es por vos, es por Libertad. No, pero vos me decís todo el primer tiempo. Y sí. Yo te estaba refiriendo a eso.
me decís. Si era algo contra Libertad, me tendría que hablar de otro modo, pero igual. Bueno, ¿cómo? Sigo a pensar, Bueno, sigo a pensar. entonces, mi rey querido, el tema de ¿Cómo? Libertad... No, querido no hace falta, no. Bueno, eso entonces, también querido es Federico. cercano a la hipocresía también. Querido sigamos que bien. Libertad jugó solamente el primer tiempo. Claro, porque los cambios fueron, Perdón, los cambios... el rey querido en el nivel de Papucho, donde No, que últimamente está de moda ese Fede querido, ¿cómo está Fede querido? No, ¿sabes qué? Los cambios no fueron buenos. Los cambios no fueron buenos porque hubo una gran diferencia. Y Williams fueron mal. Claro, una gran diferencia entre Mendieta, Franco y Mendieta e Iván Franco, que, Gómez y Tito Villara, por ejemplo. Igual fueron figuras en el primer tiempo. Igual no perdió volumen el equipo en el segundo tiempo, más allá de que Pero es cierto, perdió mucha intensidad. Hay jugadores que no estaban bien, pero... Porque lo que siguieron dando trabajo fue Melgarejo, que casi marca un golazo, un remate al travesaño. Tacuara no. O sea, los cambios fueron... Y no fueron malos, sino que fueron malos rendimientos. Merlín y por eso. Un poquito. Eran los cambios que tenían que hacer. No había nadie más que ellos, ¿verdad? Pero el equipo, por eso me quedo con el primer tiempo. El equipo en el primer tiempo, una derrota inmerecida. Los errores defensivos sí tuvieron a la orden del día. El segundo gol, un error muy grande a la hora de marcar la pelota parada. Y después hay dos errores puntuales. El de Campuzano hubiera sido imperdonable si era 3-1, ¿verdad? Hubiera sido... Porque 3-1 con un equipo brasileño ya es otra cosa. Un 2-1 vos tenés todavía, pero un 3-1 dar vuelta ante un equipo del nivel de Paranaense que tiene jugadores importantes de mitad de cancha hacia arriba, lo de Terán, lo de Cuello, es importante. En el juego aéreo me parece que Libertad le ganó ofensivamente, ha sido más importante, esa puede ser un gran arma para el partido de vuelta, más cuando tiene jugadores como Martínez, como Barbosa, Viera, Roque, que pueden ganar bien en el juego aéreo. Entonces a mí me dejó una buena sensación para la revancha Libertad, y repito, lo mejor para mí se dio en el primer tiempo, y contradictoriamente Martín Silva estuvo mal, porque uno puede decir, no es que salvó al equipo, pero tampoco, pero él estuvo mal, tuvo errores importantes en el primer tiempo, y en el segundo tiempo termina salvando 3 jugadas que salvan justamente, repito, el destino para el partido de vuelta. Ya estamos con Johnny. En el Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortin, Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. 20.000, así no, Ariel, así no. 20.000 entradas, Johnny. Sí, yo ya sé quién es. Johnny. ¿Quiénes son? No importa. No soy celoso. Johnny. 20.000 entradas, dice acá el reporte de Olimpia. Yo quería completar lo de Libertad. Sí. Porque esos 15 minutos de ráfaga que tuvo Libertad, qué personalidad. Vos sabés que los de Paranaense no sabían qué hacer. Entonces, cuando siempre destacamos lo abismal que está el fútbol brasileño con el resto y nosotros lloramos nuestras miserias, dentro de todo te hace bien cuando ves esa autoridad que tuvo. Pero yo creo que se termina compensando eso de sí, se pudo haber empatado, pero yo hasta te diría hasta un cuarto pudo haber llegado de parte de Paranaense. Y yo creo que en el momento donde Libertad quiso replicar lo del primer tiempo, ni Franco y especialmente Willy estuvieron muy imprecisos. Porque más allá de los errores de Ramón Martínez o Campuzano, ellos fueron claves para ese primer tiempo. Entonces en el segundo tiempo tendrían que haber estado a la par. Fíjense que lo de Melgarejo es una jugada aislada,
para el tiro al travesaño. Y en el juego aéreo me parece que Barbosa pudo haber hecho algo más. Y deja, repito, una buena sensación, pero que tendrá que ajustar algunas distracciones. Claro. Porque si se presenta un partido similar al de la ida, yo creo que, claro, pudo haber sido 2-2, pero pudo haber sido 1-3 o 1-4. Estamos con Álvaro Campuzano, jugador de Libertad. Álvaro, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, buenas tardes para vos, para tu compañero y a toda la audiencia. Bueno, muchas felicidades por el rendimiento que estás teniendo últimamente. Ya te vimos contra Soldamérica, te vimos ayer por Copa Libertadores. Y bueno, un poco comenzamos a hurgar, a preguntar sobre vos, cómo fue tu arribo, tu llegada a Libertad. Porque como que de repente apareciste, te dio la oportunidad, tuvo una lesión importante cuando recién llegó, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste parado? 1 año, 7 meses. O sea, casi 2 años sin jugar. Casi 2 años sin jugar. ¿Vos habías debutaste en Rubio Ñu, Álvaro, o en dónde? Sí, en Rubio Ñu. Pero vos siempre fuiste jugador de Libertad. Yo me fui para la inferior a Libertad, me chiqué ahí. Y después salí otra vez de ahí. Después me fui otra vez al interior y de ahí me trajo Chiqui a Rubio Ñu. ¿Chiqui te llevó a Rubio Ñu? Sí, Chiqui años. De hecho, Álvaro, hay un partido creo que contra Olimpia donde, no sé si era Carlos Amarilla, te echa, creo que porque era desconocido y era Amarilla, pues. Era chiquito, ¿verdad? Claro. Partido decisivo. El famoso sí. Y después, bueno, en general días cuando te seguíamos también. Y yo me acuerdo que era una de las primeras apuestas y te costó debutar, jugar ese partido en la cancha de Luque contra Guaraní en el playoff y luego una lesión grande nuevamente y por eso valorar un poco esta recuperación tuya. Sí, así mismo, creo que la verdad que sufrí bastante el tema de mi lesión. Me operé, después no me salió bien la operación y tuve que esperar unos cuantos meses y después me operé otra vez porque no salió una operación y la verdad que perdí mucho tiempo ahí. Muchos dijeron que supuestamente yo no me cuidaba y eso, que pues no me recuperaba, pero no era así. El tema era que no salió de la operación. A mí me pusieron un tornillo y ese tornillo era muy grande y tuvieron que sacarme de vuelta y ponerme otro más chico. Por esa razón tardó más la recuperación. Álvaro, y el partido de ayer, un primer tiempo muy bueno. Vos sabés que para mí ni siquiera fue falta, pero creo que quiso compensar el árbitro por la amarilla en la jugada contra Tito. Y de allí como de que has enganchado también para el segundo gol de ellos, ¿no? Sí, creo que se planteó muy bien. Le jugamos igual a igual a Paranaense. Y en esa jugada, la verdad que yo ni no le toqué al delantero, pero ellos gritan y el árbitro ya cobra. Y la verdad que era mi marcador que metió el gol. Pero no te dio tiempo para dar el paso hacia adelante, porque viste que creo que a ustedes medio que les confunde cuando hacen el toquecito ahí entre los tres y después yo pensé que iba a llegar Lorenzo estaba más cerca en esa jugada, él pasó de cerquita de su cabeza y él amagó ahí, yo pensé que iba a sacar él. Álvaro, y ahí sí, ¿qué iba a decir Álvaro? Pasó ahí enfrente de nosotros. Pasaron. Álvaro, vos sabés que la televisión brasileña nos pasa muchas repeticiones y nos quedamos con la duda de una de las jugadas finales cuando Franquito estaba de espalda dentro del área, la toca brasileño con el brazo. ¿Qué le dijo el árbitro? ¿Revisó el VAR que fue fuera del área o que no consideró mano? ¿Cuál jugada? No. La última, cuando está Franco de espalda y no sé si vos estabas mirando el partido, porque vos te cambiaron. Si estabas mirando el partido o estabas en otro lado, porque fue una jugada que protestaron todos tus compañeros y parecía que pudo haber sido penal, le cae en el brazo al marcador de Paranaense. La verdad que yo no me fijé en esa jugada. Yo estaba en cancha, yo jugué todo, pero la verdad que no... ¿No te fijaste en esa jugada?
Qué raro, No me fijé bien eso. No me fijé bien eso, weón. Álvaro, te hago una... Y rápidos son. La verdad que no, el tema es las canchas nomás. O sea, pero perdón, por ejemplo, comparando con el último partido contra Cerro en Tuyucuá, comparando con Villaliza versus Soldamérica, y este partido, ¿vos decís que es la cancha lo que a ellos les hace más rápido o cómo es el tema? La cancha, sí, se acostumbran a ir a su cancha. Difícil, van a ser... Claro, es sintético, tienen medio lodo, ¿sabes? Sintético y abajo es blandito, ¿verdad? No, duro también es. ¿Y cómo tiene el lodo si es sintético entonces? No, y la arena, te digo. Ajá, no, pues el lodo pues blando. Sí, porque se notaba que le costaba controlar la pelota como se controla acá. Está tu jugada, hay una de Barbosa también donde quiere parar y enganchar hacia afuera y esos movimientos son los que cuestan, ¿verdad? Sí, así mismo, cuando tienes la pelota. Pero a ellos también le va a costar acá en el defensor entonces. Claro, así mismo le va a costar bastante. Sí. Yo creo que acá le vamos a dar vuelta. Ya. Álvaro, fuerza será, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro, suerte. Álvaro Campuzano, jugador de Libertad. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Con Cove podemos hacerlo. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y el mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. AR Electricidad, precio y calidad. John, estamos contigo con toda la información ampliada de Olimpia Móvil Personal. Con mucho gusto te escuchamos. Señor, 17 horas en la práctica en la Villa Olimpia, la última movilización de Alias. Ya es una tarea táctica, recreativa, que va a realizar el plantel de Olimpia después de lo que ha sido el descanso, el fin de semana por el campeonato local, de jugar el encuentro contra el 12, mayoría titulares, así que hoy Julio Cáceres simplemente va a retocar y va a confirmar, seguramente en contacto con los futbolistas va a decir quiénes son los titulares, los 11 más 12 suplentes para el cotejo de mañana ante el equipo brasileño del Goianiense en el defensor del Chaco 2030, el arbitraje de Piero Mazo, el chileno. Probable alineación de la Olimpia: Gastón Olveira, el sector defensivo por derecha Sergio Tálvaro, por el sector izquierdo Mateo Gamarra, dejar una pequeña posibilidad para Tito Torres. Por el medio Luis Zárate, Saúl Salcedo, que se perfila para ser la pareja central ante una zona defensiva. En el medio campo, Richard Ortiz junto a Hugo Quintana por el medio, bien abierto por la zona derecha, Alejandro Silva por el sector izquierdo, Fernando Cardoso dejando adelante a Bernie Alberto González junto a Guillermo Paiva. Ese es el equipo probable de Julio César Cáceres. 16 y 15 aproximadamente la conferencia de prensa del entrenador franqueado con un futbolista. Es una situación ya normal antes de cada partido, una situación que uno realmente aplaude, agradece, no puede tener contacto con nosotros y por ende el Inter tiene que escuchar a su entrenador y a un futbolista hoy en la Villa Olimpia, unos compañeros. En el caso de Walter González, veremos si es convocado o no para este partido. Él se retiró con una dolencia importante en el tobillo tras el partido contra el 12 Calidad en medio del partido. Él se lesiona, deja el campo de juego y veremos
si está o no entre los convocados. A Aaron Páez, que se perfilaba también para ser parte en algún momento del equipo de Olimpia, por lo menos de los convocados, fue llamado por Aldo Bobadilla para los Juegos Bolivarianos en Colombia y no estará, que había debutado en un partido ante entonces por el campeonato local. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. 20.000 entradas, reiteramos esto, 20.000 entradas vendidas hasta ahora. Mañana va a ser el gran día. Mañana va a ser el gran día donde el hincha del Olimpia va a responder, estoy seguro, mañana día de cobro. El horario es bueno para Olimpia, a diferencia de Cerro, hoy 18:15, y Cerro ya vendió 30.000. Mañana 20:30 el partido de Olimpia goianiense. Edgar, y estamos con los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa de consumición, de compras en supermercado y farmacia. Para compras de muebles y electrodomésticos, por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perovisa para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todoterreno. Llamata Perovisa al 021-613-100. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil este 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Copa Libertadores de América para hoy. Atiendan, muchachos. Octavos de final. Ayer recordamos, Emelec empató con Mineiro 1-1. Paranaense le ganó a Libertad 2-1. Corinthians Boca 0-0. Hoy ...18-15 Cerro Palmeiras... 18-15 Talleres de Córdoba, Colón de Santa Fe. A Colón se le fueron casi todo, ¿verdad? Se le fue el arquero, se le fue Aliendro. Lo único bueno que hizo es escribir a todos. Escribir a todos no pueden jugar, pero Burián sí puede jugar, pero Aliendro y el 9 no pueden jugar. Lo escribió para la Copa igual Colón antes de que se vayan. Burián no se fue ya, Vélez. Sí, no, y Burián es que puede jugar, digo. Va a jugar. Burián si el técnico quiere, hoy debuta contra River. Pero Aliendro y Beltrán, Colón lo inscribió para los octavos final. La vuelta va a atajar con Vélez de River. 20-30 Deportes Tolima, Flamengo. Qué bien Tolima. Este se va a jugar en Ibagué. ¿Sabes cómo le llaman al equipo de Deportes Tolima? ¿Cómo le dicen? Vos sabés, Fabio, no me vengas con historia. ¿Cuántas transmitiste de Deportes No, Tolima? ¿cuántas veces? ¿Ariel? ¿Qué cosa? Aquella noche contra Tolima. Y todo eso. Federico, ¿cómo le Claro, llaman? no, por supuesto, sí. Fácil, chum.
Ex equipo de Anthony, Joel. Tenía un técnico muy pintoresco también, ¿cómo se llama? El de Rulo. El de Rulo, Gamero, creo, Gamero. Eterno técnico. Sí. Y después muchos paraguayos. Pero ¿verdad? creo que él es accionista luego del club. Del equipo. No, en serio. El equipo. El No, equipo. Pinteaba que se fue ahí y no arregló, ¿verdad? Sí, El no, presidente le dijo que le estaba- dijo, sí, pero sí, sí. que es jugador, dijo, y ahí se enojó. No pudo jugar en el equipo. El equipo Pijao. Sí, así se le El dice. equipo Pijao. Sí. Pijao. De la zona de Ibagué, no, muy. Fue rival de muchos equipos paraguayos. Vélez River, qué lindo partido, 20-30. Vélez River. Cancha de Vélez, sí, lindo bastante. Ah, mirá, por acá están pasando los precios de la... Copa Sudamericana para hoy. Atiendan. Gamero le cacheteó, cierto, ese fue cierto. Gamero. Johnny puede recordar, solo Johnny puede recordar. Le cacheteó, le pegó un bife a su asistente, de verdad. En un partido de Sudamericana, parece que era. Gamero le pegó un bife. A Johnny le gusta este tipo de personaje. Sí. Pintoresco, pues. Ay, Pintoresco. Hasta llegó a ser candidato a dirigir la selección en un momento dado. pareció la Mona Jiménez, ¿verdad? Sí, El sí. cantante, sí, pareció. Tiene el mismo pelo, así tiene. Copa Vamos a tomar en serio, muchachos. Pero es parecido. No, y sí, es Por eso el cierto. tipo fue muy pintoresco en todo el... Porque Tolima jugó mucho Sudamericana Libertadores. Y siempre al otro resumen, siempre en primer plano para él. Y, ahí está el amigo Gamero. Sí. Viene de perder la final contra Nacional de Medellín. Porque jugaron la final Sí. de la Liga Colombiana. Ah, o sea, el y equipo fuerte, entonces. ¿Y contra qué equipo? ¿A un equipo brasileño le ganó en el... para estar? ¿Con qué equipo? A Mineiro le ganó en el... En Belo Horizonte le ya ganó. Mineiro clasificado. Estaba clasificado, pero le ganó, Sí, le sí, ganó sí. en Brasil. Le ganó el Tolima, ¿sí? 18-15, Copa Sudamericana. Strongest se hará. 20-30 Deportivo Táchira Santos de Brasil. Y Deportivo Cali Melgar de Perú 20-30 también. ¿Eh? Y llave fea esa, ¿eh? La llave Olimpia es la que es fuerte. No, la Olimpia Colo, bueno, es Colo contra Inter o el Nacional Unión. Son lindos partidos, Si pero estos Olimpia son pasa contra Nacional de Montevideo. va contra Nacional, ¿verdad? Y si pasa otra vez Le Nacional, tocaría San Paulo en semifinal. San Y Paulo después va puede con tener- San Católica. Pablo, ¿con quién va? Con Católica. Sí, Mañana juegan Católica, San Paulo a las 20:30. Mañana Independiente del Valle 18-15 contra Lanús y 20:30 Olimpia Goianiense. y Johnny hablaba que querían tener la hincha de Olimpia la revancha con Colo Colo en Córdoba. Del 91, cuando hizo la ruta la trae el sábado. Super sábado, ahora que había arrancado, porque al fin y al cabo son 3 partidos, ¿no? Pero hay que ver si está a la altura. Y mañana hay un solo partido de Copa Libertadores. Fortaleza 20:30 Estudiantes de La Plata. Fortaleza, ¿qué hacen en la Copa Libertadores? Está mal en su liga y él Pero no sigue. está en zona de descenso. Ahora sí, Sí. pero el año pasado fue sensación. Este es el Y Fortaleza equipo tuvo... de Boboda, el Claro, técnico argentino. Exactamente, eliminó a Colo Colo, por ejemplo. Clasificó con River. ¿Quién es el técnico argentino? Boboda. Boboda. Boda. Uno de los técnicos esos que aparecen en De la Argentina. nueva camada, de la nueva camada, claro. sí. Le hizo buen partido a River en Brasil, por ejemplo. ¿Y alumno de quién? Gran güey? partido, Mira, ¿eh? Gran partido. Boboda, ¿de quién es? ¿De Bielsa? Ay, hoy... ¿De algún técnico? Esos son los técnicos que le gusta a Johnny, por ejemplo. No, esos son todos de... estuvo... Becachese y compañía. Este ya es Becachese ahora. Boboda, después como se llama que dirigía... Así pues se venden ellos. Sí. El cacique Medina y compañía. Estuve con Es el Marcelo uruguayo. Bielsa, estuvo con Fulano. Bielsa ya pasó ya... Y ahora pues ya son las nuevas. Ahora se- Estuvo con Simeone. No, dirigió equipo con Scaloni. Scaloni. No, el otro, ¿cómo se llama? El de Independiente, el que se fue, ¿cómo se llama? Milito. No, el ¿Quién? otro, el de que venía el de hockey. Holland. Holland. Estuvo con Holland. Acá está Godín, debuta bien, ¿verdad? Rápido debuta. Fue presentado El zaguero central, ¿verdad? el lunes, claro. Él cerró con Mineiro y debuta en Vélez. Él no estuvo en Inter de Milán ya. Hace poco estuvo en Inter de Milán, ¿verdad, muchacho Godín? Sí. O sea, del Atlético de Madrid De ahí- pasó al Inter. De ahí vino al Mineiro. Mineiro, sí. No tuvo muchos minutos, no era lo que pensaban los brasileños y después se da lo de Junior, te dijeron. Y hay un mundial. Todo bien que es Godín, pero Alonso le dijo, tenés que tener minutos, si no, juego con los Araujo, Josema, entonces rápido cerró con el Fortín.
te regala un par de entradas para la Copa Libertadores. Acompáñanos a ver el partido Cerro Porteño Palmeiras por la Copa Libertadores. Danos 3 datos de la Ford Territory y ya estás participando. Ahora, sector espacio Conmebol, dice. Entonces este es un espacio privilegiado. Claro. Retirar en Yero 745. Teléfono al aire. Preguntas dificilísimas vamos a hacer. De Inter pasó a Cagliari. Y de ahí al Mineiro, me dice la Sobrana, gracias. ¿Viste? Del Inter pasó al Cagliari, cerró la etapa europea y ahí al Mineiro poco tiempo el Conde Godín. Bueno, 2 entradas para una sola persona, ¿verdad, Wilson? Sí, para una sola persona. Bueno, vamos entonces. Tienen que darnos 3 datos de la nueva Ford Territory y una pregunta al Cardinal Deportivo. 2 entradas para una sola persona, 41-51-730, 41-51-731. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrillero con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. El gusto es nuestro. Son riquísimos productos ochi. A ver, oyente en línea, hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Súper bien. Súper. Tranquilo, estaba emocionado por ganar la entrada. Bueno, levantame más tu voz. 3 datos sobre la Ford Territory. Ford Territory te doy las 3 características. Sería capacidad de maletera, 420, capacidad también combustible, 4 cilindros, distancia entre ejes 2716. Realmente un autazo, Bruno. Y es muy recomendable para cualquiera que esté queriendo comprar una camioneta. Muy bien, muy bien. Pasó el primer filtro, ¿verdad, Bruno? Tengo mala experiencia con lo último. Para el ganador. ¿Quién va a hacer la pregunta? Arrancamos con Fabio. Fabio. Y difícil dijiste, Bruno, ¿verdad? Difícil así. Joven, ¿verdad? Un joven. Sí, Brian Zamudio está para debutar hoy en Cerro. Nombrame 3 equipos donde jugó Brian Zamudio. Difícil dijiste, Bruno. 3 equipos, por favor. Rápido. Pues si no va a buscar, güey. Perdió, qué pena, perdió. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Espectacular. Apaga tu radio. Sí, estoy manejando nomás, Bruno. Sí, Pero no, ya, tranquilo. Danos 3 datos de la nueva Ford Territory. Te doy 8. Ay, joder. Lo más hermoso que hay en la vida. ¿Se puede, vio? Entra, vio ese. Ariel dijo camandulero. Si vos te acercás al micrófono, Ariel dice. Mira, Ariel te está eliminando, hermano. Y yo soy Ariel. No, vayan a hacer así, Ariel.
Ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora. Y Médicos del Chaco, Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lacto Mix con polvas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, Lacto número 1, la salud de cada día. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Ariel Cáceres, Roque Ariel Cáceres. Roque. Sí. 3 datos de la nueva Ford Territory. Y yo contaba recién en línea, Bruno. No le gustó a Ariel. Además, soy tu tocayo. Dijo que vos sos un camandulero. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellarre para proteger, renovar tu casa con Zika. Queda bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, 2 entradas tenemos. Sí, ¿con quién hablamos? Nelson Miranda. ¿Qué tal, Nelson? Tranquilo. ¿Y usted? Súper. Decime, 3 Brunito. datos de la nueva Ford Territory. Ford Territory, la mejor camioneta que existe. Tiene el motor, o ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dime lo que sea y yo te digo. Y 3 datos de la nueva Ford Territory. Es una SUV. Sí. SV. ¿Qué querés que te diga? Que no sé. No, ya está, bueno, ya. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Expre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Andrés Santa Cruz. Andrés. Sí. 3 datos de la nueva Ford Territory. Es la mejor sub 2022. Tiene 10,9 litros de consumo en ciudad, 10 litros en carretera. La velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pregunta Federico Arias. Ya diste ¿Sí? las 3, ¿verdad? Sí. Bueno, Federico. Qué difícil, porque estoy atrás de una información. ¿Puede ser Ariel, por favor? Sí, Ariel, por favor. Bueno, y ya que Una estamos fácil, hablando lo de Fabio, lo de Brian. No, pero a ver, veamos, vamos a poner una prueba. Sí, los 3 equipos donde estuvo Brian Zamudio. Sí. 3 de febrero, Epa, bien. Toluca. Bien. Kaiku Rizespor de Turquía. Muy bien, ganó. Ariel esta vez le favoreció al oyente, le ayudó. Danos tu dato. ¿Querés anotar, por favor? Esto. Acá tenés, Fabio. Fabio. Santa Cruz se llama esto. Sí. Sí. Ahí, espera. Espérame. Andrés Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Tenés que pasar ya de Yegro 745 ABC color. Mis últimos 3, Bruno. Completo, por favor, dame. Completo, dame. El número de cédula. 4.346.146. 346-146. Sí, uno no. Puede ser más, Bruno. ¿De qué, mi hermano? 2 tiene. Dos entradas. Impresionante. Ya. Papá querido. Los niños pagan entrada hoy, Bruno. Todos ¿sabes? pagan entrada. Atendé bien eso porque es importante. Todo, pero, vos, perdón, si querés contar nomás, ¿con quién te vas a ir? Y me voy con mi hermano y su hermano tiene 2 chicos, pues. No, pues tienen que pagar. Lo que pasa, aparte, que este no es un lugar exclusivo de la Comodoro también. Sí, es una de preferencia lateral, tengo entendido. No, bueno. Tenés en cuenta eso. De preferencia lateral tenés que comprar sí, para irte con los chicos, ¿sí? Eso no está ya votado. Eso no está votado. Y los revendedores va a tener ahí a mano. No, ¿qué va a anotaron bien mis datos por cualquier cosa. Sí, Andrés Santa Cruz, 4, 346 y 146. Perfecto. Vení nomás ya a retirar.
¿Qué dirección? ¿Iturbe? Yegros 745 ABC Color. Ah, perfecto, a veces. Dale, Un perfecto. diario con fe en la patria. Perfecto, sí. El Dale. Pintorcito, bueno. Chao, chao. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Y Johnny ya maneja esto más o menos. A la pucha. Esto lo inclusive no van a querer contar porque va directo contra el tema de las entradas también, ¿verdad? O no tiene que nada que ver. No, me dijeron más por el rival que por la... No sé si van a esperar que termine el programa, como es ahora de moda el horario del programa 14, para responder a mi consulta. La gran chiqui. Sí, no, y te habrá convocado a la selección. Sí, claro, se concentrado. hace eso. Se espera para no tener repercusión. Ya hay al alguien que instante. ha tirado de esto. Fede. No, yo no vi, ¿eh? ¿Te acuerdas un tiempo? Los árbitros también se tiraban después de las 2 de la tarde. ¿Cierto? ¿Cierto? Los audios del bar, cuando se tiraban. Sí. No. Bueno, y vamos a decir esto, sin dar los nombres, ¿verdad? Pero, atención Tweety, no vamos a poner tampoco la fuente, pero 2 jugadores, Uno muy importante y otro importante de Olimpia podrían aparecer el partido de mañana. Por el tema de la gripe. 2 jugadores anunciados en principio de titular. ¿Está bien así? Sí. Estarían con cuadro gripal y no jugarían mañana por el Olimpia versus Goianiense. Atención, señores. Uno es titular, clave, fundamental, neurálgico. Y ese tipo haría el daño. El tuétano. ¿Qué tal le poner como apodo a un jugador? El tuétano fulano. Ese. Y el otro es un... Tiene lo suyo, como se decía. Tiene lo... Tiene lo suyo. No, puedo poner eso en Twitter. Ya Tiene lo sé, suyo, ya ¿no? sé. Bueno, el otro es titular, pero se estuvo especulando que otro podría ser titular en su reemplazo. En síntesis, para no estar dando vueltas, 2 jugadores del Olimpia con gripe, ambos en principio anunciados de titular, uno titular, indiscutible, clave, repito, jugador clave Y líder. y líder. Sospecho que se va a blanquear antes del partido de Cerro, ¿verdad? Porque Johnny decía que hay conferencia de julio. Claro. Llamala, Johnny, ¿cómo estamos? A las 5 la práctica y antes de la práctica habla el técnico, entonces... Y ahí ya se va a confirmar. Bueno, pero lanzamos ya la noticia ahora. Y cuando no te responden, pues es porque es así, ¿verdad? Porque si no te van a decir no. Te Está desmienten. equivocado. Te desmiento categóricamente de dónde sacaron esa información. Gol paso, señores, para Olimpia. Ahora, atención, Tweety.
Hermanito querido. Así se dicen los jugadores, hermanito. Así le arroban en el Instagram. Hermanito. Hermanito fulano. Nico es mi hermano. Pues sí. Oh. Hermanito. Nico. No. Hermanito. Espera. Pues. 2 jugadores claves. Pa. Ahí pa. El pa también se usa Pa, mucho. Jugadores, hermanito y pa. Hermanito pa. ¿Qué hace pa? Jerez Ese Boconera. viene de la Argentina, viene Pa ese trajo pa. Fabro, trajo. Fabro Cerro puso trajo, mucho sí, más sí, el tema pa, de la mortal, cumbia es villera. mortal. Pa. Sí. Mortal Ese el pa. paso. A ver, Johnny, Bruno, hermanito querido, ¿vos manejás ya esto? no. Crack también se usa ahora, dice. ¿Qué haces, crack? Bueno, 2 jugadores de Olimpia no jugarían mañana ante Goianiense. Por cuadro gripal, ambos estaban anunciados de titular, Johnny. Sí. Uno Sí, es Andrés. clave. Yo creo que como estaban diciendo, lo van a anunciar en la conferencia de prensa hoy, ¿no? Porque por más que ustedes no puedan ver el entrenamiento, Johnny, y ver quiénes están y quiénes no están, seguramente ellos van a tener acceso cuando entren a los nombres que manejamos, pero lo queremos dejar, ¿verdad? Hasta que alguien nos diga que sí. Pero la fuente de la que recibimos los nombres es muy confiable, no es del club, sí de alguien cercano al club. Preguntando con la fuente del club, hasta ahora no nos quieren responder. Y ese es un buen indicio, ¿verdad? En el sentido que, buen indicio digo, en cuanto a nuestra fuente, ¿verdad? La fuente Claro. de Federico, no a la noticia. No, Porque por la supuesto, por noticia realmente es estamos adelantando esto vía Federico Arias, que no es buena para el Olimpia. O sea, se van a bajar 2 jugadores.